10 de la noche, muy buenas noches. Ya lo han visto, es el síntoma de cómo está España. Un enfermo, probablemente en situación comatosa, que necesita un cambio urgentísimo, un terremoto, una sacudida. Llámenlo como quieran. Pero desde luego todo lo que está ocurriendo en nuestro país, en diferentes esferas, en diferentes ámbitos, es muy, muy preocupante. Y no es cuestión de ser una persona positiva o estar todo el día negativo y destacando pues, las cosas malas, negativas que ocurren en nuestra sociedad. El problema, y este medio de comunicación, de alguna manera, como servicio público, tiene que denunciarlo para que la ciudadanía tome conciencia social de cómo está nuestro país, de lo que se está haciendo y de la deriva, que es lo que aquí no nos quedamos solo con el titular, intentamos, digamos, ir detrás de algunas de las cosas que ocurren, de la deriva o la senda hacia donde determinadas personas están llevando a esta nación. Vamos a ver algunos de los ejemplos. Lo han visto. El juez de Arena. Han atacado su domicilio nuevamente. Y en paralelo, el Consejo General del Poder Judicial se ha pasteleado entre el PP y el Partido Socialista la elección de los 20 miembros. Encima, y esto sí que sorprende, porque desde luego lo que está haciendo Pablo Casado desde el mes de julio se podrá criticar como a todo político, pero que desde luego ha sido un antes y un después al PP anterior, al de Rajoy y a Soraya. Por eso ha sorprendido más, porque de Soraya y de Rajoy nos lo hubiéramos esperado, pero de Casado cuesta más. Cómo, digamos, ha entregado a la izquierda la mayoría de miembros del Consejo General del Poder Judicial, 11 de 20. Y atención, porque el PP de Casado podría permitir que Podemos entrara en el Consejo de los Jueces, en el Consejo del Gobierno de los Jueces. Miembros de Podemos, ver sin lugar a duda para creer. Y ojo, porque en paralelo otros partidos, en este caso Vox, están luchando para parar ese golpe de Estado, que una de las ramificaciones es lo que han visto al juez de Arena. Insisto, cuesta creer, pero es lo que está ocurriendo. Más asuntos. El Partido Popular debe andar también preocupado, no solo por los casos de corrupción y de escuchas, dimitió la semana pasada en una consecuencia de responsabilidad María Dolores de Cospedal, sino que hoy se ha publicado que el actual portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el año 2014 era director general de la Policía, habría sido quien en aquel año coordinó la operación y recibía los informes de los comisarios Villarejo y García Castaño sobre el soborno que se habría realizado con fondos reservados al chofer de Luis Bárcenas para que el chofer, sustrajera al extesorero del PP todos los documentos que pudiera tener sobre 3 personas, ya lo saben, María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría y Javier Arenas. Hoy, el exdirector general de la Policía, el señor Cosidó, lo negaba. Vean. Ni en esa que ustedes comentaban, ni en ninguna otra hubo por parte de este director o de yo como director de la policía ningún tipo de injerencia en esas investigaciones. Fíjense, porque de alguna manera niega su participación, pero también implícitamente ha dicho que ni en esa ni en otras, es decir, dando a entender que esa operación de fondos reservados para sobornar al chofer de Bárcenas, para robar documentos que pudiera tener Bárcenas sobre Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría y Arenas, sí que existió. Hablaremos de todo ello. Y el gobierno del PSOE, sinceramente, lejos de dar certidumbre, tranquilidad a la sociedad, transmite todo lo contrario. Nadie confía en este Ejecutivo, en la coalición con Podemos y con los separatistas. Y la prueba del 8 es lo que hoy ha dicho la ministra de Justicia. No descartan, atención, indultar a los políticos presos que dieron el golpe de Estado en caso de que tengan una condena después del juicio que presumiblemente va a empezar en el mes de enero. A los del golpe de Estado, insisto, a los de la rebelión, a los que enfrentaron a media Cataluña con la otra, a los que han perseguido a los que no eran separatistas. A esos no descarta indultarles. Escuchen. El artículo 1 de la ley en vigor señala que cualquier reo, repito, cualquier reo, por cualquier delito, puede ser indultado. ¿Y los del golpe de Estado? También. La pregunta que cabe hacerse es, ¿para qué juzgarles entonces? Si no fuera porque serviría para, o que el PSOE se retrate y se enfrente a la indignación de toda España, lo que supondría el hecho de que les indultasen, ya solo por eso va a servir el juicio. Pero algunos podrían decir, oigan, si el PSOE les va a indultar, pues no les juzguen. Y luego también lo que comentaba antes Sergio López. Ayer el Partido Socialista votó en contra de la ley de símbolos. Una ley
para, digamos, dar más protección a la bandera, al himno, a la corona, y para no permitir que, digamos, que se vaya con el lacito amarillo ese que ofende a más de la mitad de catalanes, pues a trabajar, que lo usen los funcionarios, que estén en las vías públicas. A eso el Partido Socialista ayer votó que no. Y este es el PSOE, que en vez de dar la certidumbre que merece nuestro país, da todo lo contrario. En fin, venga, presentamos ya a los analistas que están esta noche con nosotros. Pedro Insúa, profesor de Filosofía. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, encantado de estar aquí. Gracias por estar en el programa. Sergio López, del PP de Fuenlabrada, su presidente ni más ni menos. Muy buenas noches, Sergio. ¿Qué tal, Gonzalo? Un placer. Gracias por estar con nosotros. Jorge Campos, presidente de Actúa Baleares. No sé por qué te ríes, Jorge. Por cierto, Balear del año. Enhorabuena, enhorabuena, enhorabuena. Muchísimas gracias. La verdad es que fue una alegría, como no, y un honor, porque además fue un premio, vosotros además lo comentasteis aquí, Hombre. el día anterior, un premio por votación popular, con lo cual la satisfacción es doble. Balear del año, ¿qué supone? Lo digo porque había encima candidatos también de reconocido prestigio en la isla, es decir, que no eras tú y 4 desconocidos, sino al final era... Campeones olímpicos, a mí de todas las modalidades, sectores profesionales, políticos, de todo tipo. Y la verdad, bueno, yo... sobre todo es el reconocimiento y ver el respaldo que tienes de la gente, es lo único que importa, nada más. Bueno, es el reconocimiento a un trabajo bien hecho, Jorge, que entiendo que ahora ya en la nueva tarea que tienes ahora de presidente de un partido político, ya no eres presidente de una asociación cívica, sino política, es seguir adelante, es un buen espaldarazo, ¿no? Por un buen supuesto. respaldo, mejor dicho. Ayuda porque, tú lo sabes bien, se sufren mucho acoso, mucha amenaza de los de siempre, pero cuando ves que hay, yo además soy optimista y tengo confianza que hay una mayoría de personas que están por el bien común, por la unidad y por defender Baleares frente a ese pancatalanismo que nos anula, estoy convencido de que además lo veremos en los resultados del próximo mes de mayo. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias. Profesor Antonio Alonso, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, don Gonzalo. ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Ha sido un día completo, pero feliz. ¿Completo? Está usted cansado, ¿no? Sí, bueno, esta mañana estaba en la radio a las 8:30, lo hemos tenido un acto muy emotivo y muy bonito. Esta tarde también ha habido un trabajo duro, pero bueno, encantado de estar aquí y siempre es un placer venir a esta casa y felicidades a Jorge porque la verdad es que la labor que hacen allí en Baleares es una labor valiente y muy necesaria en este momento. Los profesores cuando trabajan un poco más de lo normal o de lo habitual tienden a notar achaques. Le voy a dar yo una semana de las mías y luego me cuenta. Bien, le cambio cuando quiera el puesto. Yo no estaría a su altura, debo decirlo. Eso, desde luego, sería incapaz de asumir. Yo a la suya sí que no. Rosa Cuervas Mons, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Qué alegría verte. Sí, igualmente. Digo, hoy, si me dejas decir una cosa. Por Dios, y dos. Qué gran oportunidad, hablando justo detrás de un profesor, como es el profesor Antonio Alonso, qué gran oportunidad han perdido hoy los estudiantes que salían a la calle para lanzar algún mensaje útil, ¿no? Bueno, pues de los problemas que tiene la educación, de esta medida de la señora Celaá de aprobar a quien no ha aprobado para fomentar su autoestima, todas estas cosas, y no van a hablar del machismo en las aulas, que estamos ya un poco aburridos, ¿no? El problema que se inventan. Solo hacía falta ver a la portavoz o portavoza. No, y los mensajes, porque yo por supuesto que no estoy a favor del machismo, pero no creo que los mensajes que se han aireado hoy en la manifestación de estudiantes tengan mucha utilidad para la lucha contra la desigualdad. Pero si, Rosa, si este debate caerá por su propio peso, ¿no estás a favor del machismo? ¿Y quién lo está? Pues nadie. ¿Y quién no es feminista en el sentido estricto de la RAE? Igualdad de oportunidades hombre-mujer, toda España. Si es que quien diga lo contrario, es que... Pero claro, de ahí a lo que podríamos decir el embrismo... No estoy de acuerdo. Habrá quien piense que no y hay personas que son realmente machistas, pero es que me parece que los mensajes que se lanzaban hoy desde la calle, gente tan joven, de verdad que me da por un lado pena y por otro bastante miedo, porque esas son las generaciones que nos tienen en unos años que, pues no sé, que crear una especie de tejido social, hay machismo, que no paguen está, nuestras pensiones, no está, digamos, no hay ninguna institución que defienda el machismo, claro, no hay ningún movimiento político que busque y que las mujeres estén confinadas en el ámbito doméstico, eso no existe. Bueno, por supuesto que no. En algún país en España, al que nos quieren llevar algún partido político español, sí. Hoy escuchaba algún director de tertulias de radio que muy acertadamente invitaba a todas las que se han manifestado hoy contra el machismo a hacer la misma manifestación en Teherán, por ejemplo. Decía, a las que vuelvan os invito al programa, a las que sean capaces. Decía Pedro que no hay ningún machismo, o no hay ninguna institución o partido político que defienda el machismo. Por supuesto que no, pero sí lo hay que defiende un feminismo radical que es probablemente igual de preocupante o más
que el machismo. Bueno, aquí lo comentamos Eso ya es la embrismo. semana pasada. Eso es embrismo, un embrismo absurdo. Porque La semana pasada lo comentábamos aquí, desde luego no ayudan nada en esa igualdad y en esa defensa de derechos a mujeres, charlas como las que se produjeron en Palma de Mallorca, pagadas con dinero público y con el fabuloso título de Chochocharlas, el empoderamiento desde nuestros coños, literal, pagado con dinero público. Luego tenéis que ver un ayuntamiento como el mío. Yo pocas veces hablo de mi ayuntamiento aquí, pero tengo que hacerlo, que tiene una concejal que se declara feminista y que ha contratado en las fiestas de Fuenlabrada del pasado septiembre a un rapero que se llama Arce, que tiene palabras como me como los coños a pares, con perdón de la expresión, que hemos pedido que por dignidad imita, porque eso no tiene que pagarse con dinero público, y todo el Partido Socialista de Fuenlabrada y de Madrid ha salido en defensa de ella, con lo cual la defensa del socialismo, de la defensa de la mujer, del socialismo, al menos el madrileño, yo creo que cae por su propio peso, porque ahí han demostrado que es partidista. Si la que la pifia con una contratación que jamás tenía que haber, de hecho pidieron perdón porque entendieron que no tenían que haber contratado, es alguien suyo, no hay ningún problema. Ahora, si lo hubiéramos pifiado nosotros, ojalá que nos caiga. Las listas cremallera, todo este tipo de las cuotas, todo esto son discriminación del varón o de la mujer, según se mire. Es decir, ¿por qué? Es que hacen flaco favor a la mujer. Muy flaco. Muy flaco. O sea, es por obligación. Ahí sí que estás mirando el sexo. Bueno, señores. Lo que hay que hacer es mirar para ahí, es decir, para acceder a un cargo público. No tienes que mirar para el sexo, tienes que mirar por los méritos que no están ahí. Hay que hacer, sin lugar a dudas. Bueno, ahí lo ven. Sí, el juez Francisco Serrano, que está ya en el plató del Gatalagua, acaba de llegar a nuestros estudios para entrevistarle al respecto de esta campaña que todavía no se ha iniciado, estamos en pre-campaña, pero que hoy de alguna manera con ese CIS, esa encuesta que ha publicado el CIS del Partido Socialista y que ha dado unos resultados que a continuación les mostraremos, ya podemos empezar a hablar de cuál es la propuesta de su partido, de Vox, para esta comunidad autónoma después de 40 años, como ellos dicen, de cortijo andaluz. Interesante entrevista que hacemos después de la publicidad. Bueno, pasan 15 minutos de las 10 de la noche y les voy a decir una cosa que no les sorprenderá, pero hoy tenemos un público exquisito. Ha venido gente que está aquí en plató viendo el programa, gente de reconocido prestigio. Además, no se piensen que aquí viene cualquier persona, que puede venir, ustedes, quien quieran. Pero bueno, que hoy encima tenemos gente digna de admiración. Así que a ver si luego quieren, en fin, aparecer por aquí y decir algo, que desde luego a algunos se les echa de menos. Bueno, en cualquier caso, venga, vamos a entrevistar ya a uno de los grandes protagonistas, me aventuro a decir, de las próximas semanas, y es el candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía. Lo conocen todos ustedes, es el juez Francisco Serrano, a quien ya saludamos. Don Francisco, juez, como usted quiera que le llame, candidato, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Pues encantado de volver a estar aquí en este programa del Gato al Agua en Intereconomía. Hace ya tiempo que sí, era un asiduo usted, ¿no? Era bastante habitual, sí, ¿no? Pero como después he tenido este año un poquito agitado con eso de que al final la rehabilitación, volver a la carrera judicial, pedir después la excedencia. Estuve en Badalona de magistrado en un juego de familia, que es lo que me gusta, y ahora pues estaba ejerciendo de abogado en Sevilla y pues se ha cruzado por medio esta candidatura que yo creo que es necesario, porque para España, también para Andalucía, y es Andalucía por España, por supuesto, yo creo que hay que ir a servir, y no a servirnos, como por desgracia suele ocurrir en nuestra Andalucía, también en España. Y ahí estoy para servir a España, a Andalucía, y poner todo de mi parte para superar una situación que yo creo que, como antes se ha dicho, es caótica. Bueno, ya les digo que aquí al juez Serrano siempre se le ha llamado por su nombre, pese a esos años en los que tuvo que vivir esa particular, personal, incluso profesional, pesadilla cuando estuvo inhabilitado y después, evidentemente, con el paso del tiempo, pero ya con el daño hecho, habiendo dañado su imagen, digamos que le rehabilitaron, pero aquí nunca se le dejó de llamar por lo que era, por su condición de juez, y se criticó esa persecución, en parte totalitaria, ¿verdad, juez? Que es de lo que estábamos hablando ahora. Una represalia precisamente, pues lo que yo siempre he dicho, por ese feminismo radical que no tiene nada que ver con el feminismo por la igualdad. O sea, que yo creo que quedó en evidencia. Lo superé, pero vamos, todavía hay televisiones y medios públicos que siguen diciendo el juez inhabilitado. Les da igual, no tienen vergüenza y entonces pues siguen como si no hubiera pasado nada. De hecho, hubo mucho eco mediático a la hora de cuando me inhabilitaron y cuando he conseguido la rehabilitación después de una lucha muy larga contra este Estado corrupto, intrusista y que me ha llevado por un desgaste importante del aspecto personal y familiar, pues realmente no se ha hecho eco muy pocos medios. Quizá este ha sido de los que más. Así que eso sí que lo agradezco y desde luego pues a los que creían que estaba acabado, pues no, yo estoy aquí otra vez
Y desde luego, como el ave fénix, se han equivocado. Doy las gracias, de hecho, a quienes hicieron todo lo posible para sacarme de mi juzgado de familia, que estaba muy tranquilo, poniendo sentencias, haciendo lo que me gustaba, pero si no hubiera sido por esa persecución, no hubiera sido hoy candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, con muchísimas, yo vamos, convencido ya, porque con las encuestas, de sacar ahora mismo... Vamos a ver encuestas, venga, si le parece. Empezamos con... iba a preguntar cómo afronta estas elecciones, pero en cualquier caso, la noticia del día, sin lugar a dudas, era esa encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, del CIS, que preside en este caso un miembro de la Ejecutiva del Partido Socialista. Fíjense aquí, por cierto, juez Serrano, aquí al Partido Socialista es lo que decíamos, le dan aquí un 45-47 diputados y le podían haber dado 103 a 6 diputados de la mayoría absoluta. Aquí por poner y por hinchar... 115 por encima, si da lo mismo. Es que esto realmente, es que esto de las cocinas de diseño y de autor, pues realmente yo es que estoy de acuerdo también con lo que se ha dicho aquí antes, es que esto no se lo cree nadie. No se lo cree nadie, ¿no? Una cocina de diseño y de autor. Dígame usted lo que quiere que le guise y le cocine y ahí tendrán los resultados. ¿Qué es lo que ha pasado muchas veces con cualquier tipo de fanatismo ideológico? Dígame usted qué quiere que le saquen el resultado de una encuesta o de un informe y yo me pone el final que yo ya le rellenaré después el resto. Respecto a la cocina de Vox, ¿también ha habido, usted cree, o es, digamos, fiel, verosímil ese 3,1%? Les interesa realmente darnos, entonces ponernos en esa horquilla, porque nosotros barajamos que tenemos ya conseguido, tenemos ya asegurado, pues un escaño por Sevilla, otro por Málaga, y sin perjuicio de que Podemos, por supuesto, estoy convencido de que vamos a dar la sorpresa en Andalucía. Este que nos dan es por Almería, será por algo porque a lo mejor les interesa a ellos. Decir que en Almería ustedes pueden sacar diputados. Sí, estupendo. Sí, el hecho de que estemos ya ahí en el CIS, en esta cocina de diseño de autor, ya es importante. Es que hasta en su propia cocina... No, pero es que fíjese, hay otra encuesta, que este diputado de Vox es por Andalucía, pero fíjense una encuesta que tiene el Gato al Agua sobre la provincia de Sevilla. Y ahí van a ver ustedes que... Insisto, esto no hemos hecho la extrapolación porque es imposible hacerlo, pero fíjense, los diputados del Partido Socialista ganaría en Sevilla, obtendría 6 diputados. Esto es Sevilla, Podemos 5, Ciudadanos estaría en tercera posición con 3, empatado con el Partido Popular, que también obtendría 3 escaños, y Vox aparecería, es decir, la candidatura que usted encabeza, con un 4,9% en un diputado. Es decir, que por Sevilla hay muchas encuestas que también le dan representación. Sí, efectivamente. Y esto no sé si será antes o no del éxito que tuvimos el otro día en Fibes, en el Palacio de Congresos, uno de los salones más grandes que hay en toda Andalucía, donde pues concentramos a más de 3.000 personas ilusionadas con nuestro proyecto político. Gente que realmente incluso ya no obedece solamente a que nos dicen que si son del PP o no, son gente que ya no creen esto de la izquierda y de la derecha. Yo creo que es que hay una España hoy en día pues de la oscuridad, de la mugre, de la turbiedad, de lo que es la indecencia, y hay otra España que con limpieza quiere mirar a una política pues cristalina, a una política de la luz, a una política que no sea de esa oscuridad y que nos dé realmente esperanza. El otro día empecé diciendo que esta es una fiesta, que era una fiesta de la esperanza y de la ilusión, porque lo que yo creo que es lo que pide la gente. Mucha gente que incluso se abstiene, que también la abstención es muy importante. Bueno, vamos a ver, juez Serrano, ¿qué ha cambiado en Vox? Porque en el año 2015 usted era el candidato, obtuvo 18.000 sufragios y estas encuestas, ya sea la del CIS, otras más optimistas, le dan en torno a un 3, 4, algunas un 5%, es decir, que pasarían de 18.000 votos a una horquilla de 130.000 o a 200.000 andaluces que decidirían apoyar a Vox. ¿Qué ha cambiado en estos 3 años y medio para pasar de 18.000 a casi 200.000 andaluces que les apoyarían? Pues que la carcoma ha crecido mucho en España. O sea, que el cáncer que realmente está, al empezar este programa, y lo repetí muchas veces, el cáncer que hay en España, desde luego llega a un punto en que la gente llega ya en un estado de rabia y de indignación que quiere oír otras políticas, que quiere oír otras propuestas. Y esa es la propuesta que tiene Vox. Además, que es que en el año 2015, cuando teníamos todavía que subirnos a un banco con un cajón de madera y con un altavoz, y no conocía a nadie, cuando veía las letras de Vox nos preguntaban que si estábamos anunciando un diccionario. La gente no nos conocía, Claro. Entonces, no nos conocía, y menos nuestras propuestas. Y ahora la gente se ha interesado, se interesa, quieren conocer, quieren saber cuáles son nuestras propuestas. Unas propuestas que además coinciden con la que de muchísima parte de la población, pero de personas mayores, de jóvenes, de clase obrera, de clase trabajadora, de desempleados.
Gente que no son ni de izquierda ni de derecha, sino gente que realmente está harta, cansada de oír mentiras, gente desengañada y que realmente quiere para su futuro y para sus hijos una España más fuerte. Es decir, no son, como diría Íñigo Rejón, pijos de algún barrio pijo, digamos, o rico de Andalucía que van en Mercedes, de Sevilla, que van en Mercedes a misa, ¿no? Pues no, eso no es el votante. No, porque mira, yo, por ejemplo, ni me he montado nunca a caballo, ni he sido un señorito de Andalucía. Yo me he criado en un barrio por excelencia de Sevilla, el Cerro del Águila, un barrio por excelencia, y saqué mi oposición, pues gracias a que mi padre, que era también un trabajador, pues me pudo pagarme pues lo que era una carrera, una oposición. Me costó mucho trabajo y muchos han querido sacarme de esa oposición, de esa carrera, y no lo han conseguido, porque aquí, pues si una cosa que yo creo que tenemos en Vox es que tenemos el privilegio de no rendirnos. Eso es un privilegio pues que realmente al que no se rinde es muy difícil de ganarle. Bueno, ahora vamos a ver que comienza la Reconquista. Es uno de los primeros spots electorales que ha sacado Vox. Lo vemos enseguida, pero si le parece, juez Serrano, vamos a hacer una primera pausa de publicidad. Sabe que aquí tenemos que comer de la publicidad, ni más ni menos. Así que antes conectamos con nuestra compañera Beatriz Fajardo. Bea, muy buenas noches. Cuéntanos cómo se puede ahorrar en gas, en luz, en electricidad, que está muy, muy alto. Y es interesante siempre dar recomendaciones para ahorrar un poco de dinero. Adelante. Buenas noches, Gonzalo. ¿Tienes una empresa? El siguiente consejo te interesa. Recuerda apagar los ordenadores en lugar de dejarlos en reposo, porque puedes ahorrar hasta un 11% de energía por cada uno de ellos. Continúa ahorrando en tu consumo energético cambiándote a Aldro Energía, la compañía que te da las soluciones globales que más se adaptan a tu negocio. Llama ya al 91 193 1600. Además, el Grupo Intereconomía y Aldro Energía te ofrece descuentos especiales en tus tarifas de luz y de gas. Y si quieres, también tenemos grandes descuentos para las facturas de tu hogar. Descubre las mejores soluciones de eficiencia para tu empresa llamando al 91 193 1600. Aldro, somos tu energía para seguir creciendo. Empresa colaboradora del Grupo Intereconomía. Y media de la noche, aquí seguimos entrevistando al candidato de Vox a la Junta de Andalucía, el juez Serrano. Y como decía, al presidente de Vox de la formación, que estuvo el otro día en un mitin multitudinario en Sevilla, ¿verdad, juez? En 3.000 personas, ¿no? Y otras más de 3.000 personas, incluso más se quedó gente fuera, ¿eh? Se quedó gente fuera. Pues los simpatizantes o amigos del torero de Morante de la Puebla le grabaron un vídeo a Santiago Abascal y lo han viralizado a través de las redes sociales. Y me llama la atención, digamos, cuál es el lema de ese vídeo, ¿no? La Reconquista empieza en Andalucía. Vean y después le preguntamos por esa Reconquista al juez. Venga. Andalucía por España. ¿Cómo es esa reconquista, juez Serrano? ¿Cómo se empieza? Pues es una reconquista que se empieza con esfuerzo, a caballo, con muchas ganas de trabajo, con mucha esperanza, con una España en la que queremos que prime la decencia. Desde luego puede ser un ejemplo, una metáfora, esa imagen del caballo. Caballos hay en Andalucía más de 270.000 caballos. En Andalucía estamos, yo si he dicho que no tengo caballo, es quizás porque no he tenido tiempo. Las oposiciones, el trabajo, pero no sé, a mí me encanta el caballo. Andalucía es una comunidad, es una región que vive con y del caballo. O sea que también eso hay que decirlo, y ya la verdad es que el hecho de que salga es representativa, es una imagen preciosa de lo que es el campo andaluz.
Y luego la reconquista se empieza pues por algún sitio, por alguna, es la forma de empezar. Y nosotros las propuestas que estamos haciendo yo creo que son importantes, si quieres ahora las referimos, y son las que coinciden con la de una gran parte de los españoles. Nosotros estamos en contra del Estado de las autonomías, porque realmente ha generado desigualdad, insolidaridad y ruina. Pero es que curiosamente la Comisión Europea ya le ha dicho a España, que uno de los grandes problemas que tiene España es el Estado de las autonomías y los partidos nacionalistas. El gran problema de España, precisamente para conseguir el objetivo de reducir el déficit, es el Estado de las autonomías. El derroche es imposible, porque claro, los ingresos que tenemos, porque este es un país rico y de gente con talento, como se ha dicho antes, pues lo tenemos ahí, este es un país rico, pero resulta que gallinita que sale por gallinita que entra. Por eso. Claro, el gasto que existe, con ese se podría aplicar en muchísimas necesidades de los españoles que también están en una situación de necesidad y que quieren hospitales, que quieren trabajo para sus hijos, que quieren mejor empleo, que queremos garantizar pues la caja de pensiones. Esa es una de las propuestas esenciales. Por eso, que no se puede conseguir por algo, pues empecemos, por ejemplo, a adelgazar esa autonomía. ¿Cómo se combina entonces el hecho de ser candidato, de tener representación, como las encuestas dicen, diputados en la Junta de Andalucía? ¿Cómo se combina querer acabar con las autonomías y encima Vox, que es un partido que se jacta, porque es así, de tener un mismo discurso a nivel nacional, no una cosa en Madrid, otra en Cataluña, otra en Galicia, otra en Andalucía? Es decir, inequívocamente es un discurso nacional, español. Pero ¿cómo se combina querer acabar con las autonomías y estar y tener representación en parlamentos regionales, en este caso en el andaluz? Porque aunque nos digan lo contrario, nosotros somos total y absolutamente demócratas. Ahora tenemos una Constitución que nosotros queremos precisamente proteger. Estamos orgullosos de nuestra Constitución que nos dimos para una convivencia pacífica en el año 78. Pero nosotros queremos cambiar esa Constitución no para destruir el Estado y destruir la Constitución, como existen otras, precisamente son otras propuestas, que quieren conquistar el cielo al asalto. Nosotros creemos que el cielo no se conquista al asalto, el cielo se merece y se construye. Lo que quieren estos otros es conquistar ese cielo construido por otros para quedárselo ellos. Y hay que destruir. Nosotros creemos que hay que reformar la Constitución. Y para reformar y hacer esa propuesta de reforma hay que entrar en las instituciones y entrar también, por supuesto, en los parlamentos autonómicos, porque aunque no creamos en esas autonomías, hemos de entrar desde dentro para hacer nuestras propuestas de reforma. Y entre ellas, como he dicho antes, hay que adelgazar también las autonomías, porque lo que ha sido un disparate y está trayendo las consecuencias, las estamos viendo también en otras comunidades, como en Cataluña, es en educación, en sanidad y en justicia. O sea que yo tengo ahora un problema en Sevilla y me voy con un viaje del Inserso a Benidorm y resulta que allí que no tienen pues mi historial médico, van a tener problemas y además no puedo tener a lo mejor la cartilla ni puedo obtener una prestación sanitaria como puede tener a lo mejor un inmigrante ilegal que la tiene desde entrada. Entonces eso ya llega un momento en que la gente está muy cansada. Ahora vamos a hablar de inmigración porque me interesa mucho su opinión, pero vamos a casos concretos de Andalucía. Que le escuchaba ayer o anteayer hablar del famoso PER. Como sabes, un tema absolutamente tabú, del que en el resto de España se hacen incluso caricaturas al respecto, pero en Andalucía parece algo que los políticos no quieren ni mencionar. Es algo como... Es que lo has dicho, es tabú. Por eso le digo, ¿cuál es la propuesta de Vox respecto a...? Nosotros queremos un empleo rural en Andalucía digno. Y si eso significa que hay que tener ayuda al campo andaluz, por supuesto que tiene que tener ayuda. Lo que no puede ser es que la gente en el campo andaluz, haya mucha gente trabajadora que madruga y que tiene que poner las calles, que vea cómo otros están aprovechando y viven del cuento. O sea, el PER, también existe un PER fraudulento, unas ayudas al plan de empleo rural de forma fraudulenta que fomentan también muchos ayuntamientos, que fomentan también ese PSOE clientelar, que ¿por qué el PSOE gana sistemáticamente en muchos pueblos en Andalucía? Pues que ha creado una red clientelar donde ya saben que tiene los votos garantizados, se presente doña Susana o se presente quien se presente, porque el PER es sagrado. Porque Bien. De eso viven esos pueblos. Un PER, una ayuda al empleo rural, pero desde luego que haya control y racionalización. Y eso es lo que pedimos, igual que pasa con la inmigración, que también pedimos una regulación y una regulación. Ahora hablamos de la inmigración. Más asuntos polémicos o no. Las palabras que pronunció hace aproximadamente 3-4 semanas la exministra Tejerina del Partido Popular cuando habló de los niños andaluces o quiso hablar del sistema educativo andaluz, pero acaba hablando de los niños andaluces, comparándolos sobre todo con los de Castilla y León. Vean lo que dijo la exministra y cuál fue la reacción, ojo, del PP y también de Susana Díaz. Y ahora le pregunto a usted por la educación en Andalucía.
Me preocupa cuando ves el deterioro del sistema educativo, cuando ves comunidades autónomas, ¿no? Donde pues, en Andalucía te dicen, por poner un ejemplo, que lo que sabe un niño de 10 años es lo que sabe un niño de 8 años en Castilla y León. O sea, el deterioro, ¿no?, de la educación en algunas comunidades autónomas, tanto como que los niños de Castilla y León aventajan en 2 años a los niños de Andalucía. Lo digo simplificando, pero es más o menos de este orden. Y contestaba el presidente del PP andaluz: no compartimos las palabras de Tejerina, los niños y profesores andaluces son de 10, solo les falta un gobierno a su altura. Y esto es lo que decía la presidenta, Susana Díaz. Insulta a toda una tierra, a Andalucía, insulta a nuestros hijos, a nuestras hijas, a lo más sensible que tiene una comunidad, que son sus niños. Y lo hace además con desdén, supremacista, con una ignorancia total, un desconocimiento de esta tierra. Bueno, ¿qué le pareció la polémica y sobre todo cuál es la realidad del sistema educativo andaluz? En Andalucía y en España tenemos la mejor materia prima. La mejor materia prima humana, y hemos de saber, desde luego, aprovecharla. Con el sistema educativo que hay actualmente, desde luego, no es la mejor forma. ¿Qué está ocurriendo? Ya no lo ha dicho el informe PISA, es que está a la cola total Andalucía en educación y en otras muchas materias, en Producto Interior Bruto. O sea que nosotros estamos a la cola cuando tendríamos que ser un furgón, precisamente la locomotora de Andalucía, de España, una locomotora. Y estamos también en educación en Andalucía a la cola. Lo que pasa es que los textos, por ejemplo, que se hacen en Andalucía, de historias, de matemáticas y muchas cuestiones, resulta que también lo que existe es mucho adoctrinamiento. O sea que es que en los libros lo más importante parece que ser que es que hoy los niños aprendan mucho adoctrinamiento en ideología de género. Eso es fundamental, que estén al día, o sea, en doctrina LGTBI, en adoctrinamiento, ideología de género, perspectiva de género, y en materias básicas resulta que los niños están, cuando terminan el libro de geografía, parece que España ya no sigue después de Despeñaperros. Y eso es una barbaridad, eso es una barbaridad. Y los libros, además, que están configurados también para esa perspectiva que también les imponen desde la Junta de Andalucía. A los niños también se les adoctrina. Los niños están mal formados. Y además cada vez hay peor formación académica, porque el problema ya no me preocupa solamente de los niños andaluces con respecto a los niños vascos o los niños catalanes o los niños de Castilla-La Mancha. La educación, lo que se ve también el deterioro, es de una generación con respecto a la otra. Que hoy en día los niños saben mucha menos geografía, de mucha menos historia, y parece que lo que están interesados desde el gobierno y desde el Estado y también desde la comunidad autónoma es no conocer la historia, sino que haya una amnesia histórica. O sea que de una ley de memoria histórica hemos pasado a la total y absoluta amnesia. Yo creo que un pueblo que no conoce su pasado, pero su pasado real, y que pueda hacer crítica y autocrítica de ese pasado, es un pueblo que después pues va abocado al control y al totalitarismo que nos quiere imponer. Un par de preguntas más, juez. ¿Tiene Andalucía un problema con la inmigración ilegal? Es decir, ¿hay en alguna provincia, en ciudades, de alguna manera es la puerta de entrada, efectivamente, tras pasar el estrecho en muchas ocasiones? ¿Cuál es la realidad? ¿Es un problema que hay que solucionar? ¿No lo es? ¿Se está tomando el problema, si es que lo fuera, con la enjundia? ¿Cómo se está valorando, digamos? Es un problema evidente porque Andalucía es la puerta por donde entra esa inmigración ilegal. El estrecho es muchas veces pues la tumba de muchas de esas personas que vienen con esperanza para llegar a España, como por ese efecto llamada que hay, y realmente el problema ya existe también, y existe ya no solamente en España, sino váyase a cualquier barrio de aquí de Madrid, a cualquier barrio de Barcelona, y es un problema que le hemos hecho ya a nivel ya no solamente de España, sino de toda Europa. Andalucía, el problema principal es que es la puerta. Y como la puerta, que es nuestra frontera, nosotros lo que decimos es que no estamos en contra de los inmigrantes ni de la inmigración legal y regulada. Lo que queremos es una regulación de esa inmigración para precisamente combatir a las mafias que están traficando con seres humanos en el estrecho. Porque aquí resulta que cuando se dice bienvenidos refugiados, no son refugiados, son emigrantes a los que queremos acoger, porque esta es tierra solidaria y de acogida, tanto Andalucía como España, pero tengamos en cuenta también las necesidades económicas.
y abramos nuestras puertas en la medida de nuestras posibilidades. Y tengamos en cuenta que también aquí hay muchas necesidades que cubrir. Y acojamos a esas personas, pero con una regulación sistemática, controlada, y que realmente al inmigrante que entre en esas condiciones, pues tengamos que darle una respuesta que aquí, para llamar a mis puertas, llame usted, y si no entra llamando, pues simplemente, pues como hago yo en mi casa, pues no le dejo entrar. Bueno, ahora mezclando un tanto educación e inmigración, quiero que vea, me llamaba mucho la atención lo que ocurría en Cádiz, creo que era concretamente en La Línea, en un instituto donde, fíjense, se ha denunciado a un profesor, sí, lo he escuchado, por hablar del jamón serrano. Una familia musulmana ha denunciado a este profesor, a este docente, por mencionar, creo que es que en las épocas secas o el jamón, digamos, que crece, bueno, los cerdos, digamos, que se desarrollan en mejores condiciones. O al revés, ya no recuerdo porque es que a mí me llama tanto la atención. Vamos a ver este extracto de un informativo, creo que es de Andalucía, y lo comentamos con el juez. Venga. Un profesor del Instituto Menéndez Tolosa de La Línea, en Cádiz, ha sido denunciado por la familia de un alumno por hablar del jamón en clase. El docente estaba impartiendo una lección de geografía e hizo referencia a que el clima frío y seco favorecía la curación de los jamones. Un alumno de religión musulmana se sintió ofendido y le pidió que no hablara de ese tema. Aunque el profesor replicó que se trataba de un simple ejemplo, la familia del menor le ha denunciado y asegura que le dijo al alumno que se marchara a su país. La Consejería de Educación de la Junta apoya al profesor y le ofrece sus servicios jurídicos. Totalmente absurda, ¿no? De tal forma que evidentemente el profesor que estaba... Bueno, lo cierto es que yo no sé de cuándo data este vídeo, no sé si es reciente o si puede tener algún año ya, pero que desde luego que es un asunto que se viene arrastrando y que la polémica está ahí, y esto es un hecho que ha ocurrido, más allá de cuándo se haya producido, ha ocurrido. ¿Qué le parece? La convivencia se ha de basar en el respeto. Si yo invito a alguien a mi casa y me dice que es de una determinada religión o que no puede comer comida con gluten, pues yo le pondré comida sin gluten y le diré que conforme a su religión que coma, y yo le voy a dar mi hospitalidad. Ahora, lo que no va a hacer ese visitante que viene a mi casa es decirme qué es lo que tengo que comer yo. Faltaría más. Que eso es lo que ocurre. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque además de esto también tienen quejas hasta los propios inmigrantes que están aquí en España y que están indignados de esa situación, porque es que aquí también hay, como España y Andalucía es tierra de acogida, pues hay inmigrantes que se han sabido integrar en nuestra sociedad. Si usted viene a España, tendrá que integrarse en nuestras costumbres. Nosotros respetaremos las suyas en la medida que debemos respetar también a todas las minorías. Bien. Pero si usted viene ahora mismo imponiéndome su cultura, sus tradiciones y hasta su forma de comer, aquí anda algo mal. Y estas son cosas, por ejemplo, pues que desde Vox la gente llega a un momento que dice, este es el único partido en el momento en que decimos estas cosas claras. Basta este ya. Es el único. Y decimos ya eso, basta ya. Como decía el otro día, andaluz, español, levanta tu voz. Bueno, y a una última cuestión, no sé si algún miembro de la mesa querrá también formularle alguna. ¿Cuáles son las líneas rojas, si es que tiene alguna su formación, juez Serrano, en el caso de que entre en el Parlamento andaluz y que sus votos o sus concejales sean la llave para que haya un gobierno, entiendo yo, de PP con Ciudadanos para echar a los 40 años de socialismo? ¿Cuáles son esas líneas rojas infranqueables que ustedes pondrán como condiciones para dar su apoyo y que haya un cambio en la Junta de Andalucía? Si nosotros no queremos defraudar a nuestros electores, a la gente que ha confiado como nosotros precisamente por ser una nueva forma de hacer política, lo que les vamos a decir muy claro es que lo que vamos a ir siempre es a buscar lo mejor para España y por Andalucía. Y si ahora tenemos algo claro por Andalucía, es que hay que acabar con 40 años del cortijo del PSOE. Eso es incuestionable. Ahora, entrar en otras cuestiones de negociaciones, de atajos, de llegar... No, porque nosotros no vamos a querer entrar en esas cuestiones. Ahora, en acabar con 40 años del PSOE, si nuestros votos son necesarios, desde luego eso lo vamos a tener muy claro. Sin condicionantes, sin líneas rojas. Bien, como partida de salida, está bien. Venga, la periodista de la mesa, Rosa, sí que me gustaría una pregunta, y después no sé si los miembros de la mesa tienen pregunta directa, porque después hablaremos de lo que ha sido la encuesta y la situación en Andalucía, pero ya que tenemos al invitado, alguna pregunta concreta. Venga, Rosa. Yo escuchaba el otro día al juez Serrano decir que Vox no es de extrema derecha, sino de extrema necesidad, pero esa etiqueta de extrema se la están colgando día tras día la mayoría de las televisiones, medios de comunicación. Esta mañana, incluso analizando los datos del CIS, decía una opinadora, una periodista, decía, a mí este dato de Vox me preocupa. Decía, ¿cómo le sienta a usted esa etiqueta? ¿Qué mensaje da en este sentido a la gente que
creerse o no creerse, o que le pueda preocupar esa etiqueta de extrema derecha, ultra, lo que quieran decir. Nosotros ya hemos dicho que somos de extrema necesidad, de extrema decencia, de extrema oportunidad. Nosotros, si perdemos el tiempo defendiéndonos de etiquetas, como decía Santiago Abascal, esos insultos y esas etiquetas nos las ponemos como medalla. Nosotros no tenemos tiempo para estar aquí defendiéndonos de estupideces y de mentiras y de aberraciones y de gente que realmente quiere ver su fascismo representado en nosotros mismos. No perdamos el tiempo en eso. Nosotros queremos hacer propuestas en positivo, y si estamos aquí negativizando lo que realmente nos dicen y intentando positivizar, lo que hacemos es perder el tiempo. Tenemos mucho trabajo por delante para hablar en positivo y no preocuparnos de esas etiquetas. Bueno, vamos a... Pregunta concreta, sí, pero es que antes, es que me están comentando que esta tarde, ahí lo ven en esas imágenes, Vox, con su presidente Santiago Abascal, ha llevado a cabo un acto en Murcia, creo que era, que me confirmen, y un acto que ha desbordado todo, una vez más las previsiones, las expectativas. Me dicen que la gente se ha vuelto a quedar fuera, pero la noticia ha sido un intento de agresión, un escrache que por parte de partidos y seguidores de ultraizquierda han hecho a Vox y a los seguidores, simpatizantes que ahí se agolpaban. Ahí vemos algunas de las imágenes. No sé si también tenemos sonido y podemos escucharlo. Vamos a verlo. También ha habido cargas policiales incluso. Vamos a verlo. Juez Serrano, ¿qué le parecen estas imágenes? Porque creo además que ha habido insultos muy duros, incluso algunos como que Ortega Lara vuelva a su zulo, o sea, cosas absolutamente que no se pueden consentir, vamos, de alguna manera. Cuéntenos. Que desde luego esto es una auténtica vergüenza. Una auténtica vergüenza. O sea, que a un símbolo de la libertad en España, como es Ortega Lara, le hayan dicho vuélvete a tu zulo, demuestra la índole y la caraña de esta gentuza. A ver, un segundo, perdón, candidato. Santiago Abascal, presidente de Vox, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Está usted en Murcia, ¿no? Es decir, entiendo que acaba de terminar ese acto con todos los altercados. Cuéntenos qué ha pasado. Después ya hablaremos del acto en sí, pero cuéntenos qué ha ocurrido con estos violentos. Bueno, estamos ya volviendo en coche hacia Madrid porque mañana estaremos en Sevilla. Bueno, lo que ha ocurrido es que durante varias horas un grupo de energúmenos, de aproximadamente 100-150 personas, alentados durante estos días por las marcas de Podemos en Murcia, se han presentado delante del hotel y durante 4 horas han estado lanzando consignas tremendas, amenazas de muerte, han gritado os mataremos como en Paracuellos, han hecho referencias a la Virgen que prefiero no reproducir y otras a nuestro compañero José Antonio Ortega Lara que tampoco voy a reproducir. Y bueno, se han retratado. Lo verdaderamente grave es que el delegado del gobierno sí ha puesto un cordón policial delante del hotel, pero durante 4 horas ha permitido el acoso a todos y cada uno de las personas que han entrado a este mitin. Y han sido 2.300 personas las que han estado hoy dentro del hotel escuchándonos. Finalmente ha habido alguna carga policial y algún detenido, pero bueno, supongo que porque ya había alguno dispuesto a rebanarnos el cuello. Es una verdadera vergüenza que se haya permitido a los escuadristas de la ultraizquierda podemita acosarnos y amenazarnos de muerte de esa manera, sin que haya habido de verdad una actuación. Entonces, señor Abascal, está diciendo que las personas, en torno a 2.000 personas que han entrado o se han quedado fuera del acto, han tenido que acudir a ese recinto y escuchar cómo les iban increpando, porque entiendo que eso no es agradable. Bueno, sistemáticamente ha sido así. Durante 4 horas aproximadamente han permanecido delante del hotel, desarrollando una concentración ilegal sin que fuera disuelta como tenía que haberlo sido. Por último, señora Abascal, entiendo que ya no solo en su persona, con la experiencia que usted atesora en el País Vasco, personas también como Ortega Lara, este tipo de actos, de escraches, de insultos y agresiones no les amilanan, sino que más bien todo lo contrario, ¿no? Bueno, no nos amilanan a nosotros, sino que confirman lo adecuado de lo que estamos haciendo y no amilanan, por suerte, a la gente de Murcia. Hoy, en Murcia, los murcianos han demostrado que estaban con la España viva de una manera masiva y emocionante y la anti-España era algo absolutamente residual, pero que no ha sido disuelto y perseguido como tenía que haberse hecho.
Santiago Abascal, gracias por haber atendido a las cámaras del Gatalagua y, en fin, lamentar y condenar, evidentemente, lo más enérgicamente posible que podemos estos actos intolerantes y partidos contra cualquier partido político, pero en este caso contra el suyo. Gracias por atendernos y muy buenas noches. Gracias a vosotros, muy buenas noches. Bueno, juez, que... Bueno, luego los fascistas somos nosotros, no ellos. O sea, que esta es la España de todo al revés. Sí. Ellos se ven representados en su espejo y se nos dicen lo que ellos son realmente. O sea, es una auténtica vergüenza. Y decir que este tipo de actos, pues nada más que representan pues la España que tenemos hoy en día. Hoy en día nosotros representamos la España viva, mientras ellos representan la España de la violencia, de la muerte, los liberticidas. Nosotros queremos una regeneración democrática. Y si eso es hoy en día ser de extrema derecha, que venga Dios y lo vea. Bueno, ¿alguna reflexión sobre esta agresión o una pregunta concreta y al pie al juez? Porque tenemos más temas que tratar. A ver. Respecto a esta agresión, para que veáis que esto está ocurriendo en todas partes, ayer mismo la compañera del comité de Actúa, de la coalición Actúa Vox en Palma de Mallorca, la compañera Azra Doboilich, fue amenazada en el portal de su casa cuando salía a pasear con su bebé de 9 meses. Donde un energúmeno le dijo exactamente: ya sé dónde vives, ten mucho cuidado, tú y tu partido podéis ir al loro. Evidentemente se ha denunciado a la Policía Nacional, están haciendo las diligencias de investigación y probablemente esto siga adelante porque se sabe más o menos este individuo quién es. Digo porque estas actitudes de amenazas, de agresiones y demás de la extrema izquierda cada vez están más envalentonados, sobre todo en aquellos lugares donde ellos mismos se sienten respaldados por los partidos de ultraizquierda como Podemos y otras hierbas y otras especies que les están dando cancha y que incluso se atreven a decir cuando hay actos de estos que es un ejercicio de libertad de expresión, como está pasando. Con lo cual es grave y está pasando en todas partes. Pedro. Sí, yo quería preguntarle al juez, respecto a un tema que salió antes aquí en la mesa, del título 8º de la Constitución. Es decir, ¿qué plan de reforma constitucional? Entiendo que Vox tiene que tener algún tipo de plan de reforma constitucional, porque si quiere abolir las comunidades autónomas, tiene que tenerlo. ¿Qué están barajando? ¿Cómo...? Ya sabemos todos que para reformar el título 8º hace falta no solamente una mayoría, sino una mayoría cualificada. No es un populismo, sería decir que eso sería muy sencillo de hacer, es bastante complejo. Pero las cosas, los proyectos, no se hacen como una utopía, se hacen como un proyecto de futuro. Desde luego cercano no lo podemos otear, pero para eso hay también otras formas de ir haciéndolo, reducir y adelgazar el Estado de las autonomías, como he dicho, empezando por aquellas competencias que más perjuicios están causando pues, a todos los españoles. Como he dicho, que es sanidad, justicia y educación. Y luego deciros también que una de las cosas que tengo claro que están detrás de todo esto, que antes ha dicho también, es el feminismo radical y la ideología de género. Nosotros estamos en contra totalmente de la ideología de género, pero que es el único partido que es que nos oponemos. Que todos estos que estaban allí con las banderas LGTBI y que son muchos de los de la ideología de género, no solamente es en la extrema izquierda, es que eso lo ha fomentado también Ciudadanos y el Partido Popular. O sea que eso también es lo que es ahora mismo algo incongruente y que realmente hay que denunciar, y es una de las cosas que la gente por eso nos está también apoyando de alguna medida. Una última cuestión, telegráfica, juez. Canal Sur, ¿qué haría con la televisión pública autonómica? Pues con la televisión pública autonómica, si no sirve y además no se ve y además está costando muchísimo dinero, pues realmente pues ese dinero que se invierta en algo que sea necesario. Es decir, cerrarla, ¿entiendo? Cerrarla. Bien, queda clarísimo. Juez Serrano, candidato de Vox a la Junta de Andalucía, muchísimas gracias por haber estado esta noche en el Gatalagua y toda la suerte del mundo en estas semanas que preveo que serán trepidantes, y a ver qué tal les va a ustedes el 2 de diciembre. Pues muchas gracias. Gracias. Y muy buenas noches. Bueno, venga, más reflexiones. Enseguida yo prometo reflexión sobre estas agresiones, también sobre el CIS, pero la actualidad manda y tenemos que hablar, porque nos espera nuestro próximo invitado, de la nueva propuesta del Partido Socialista. Se ha sacado un conejo de la chistera, sin consenso, sin hablar con los partidos políticos, no sabemos si lo ha hecho con los expertos o no, y pretende hacer un cambio radical en el sistema de la automoción en nuestro país. Atención la fecha, 2040, no podrá circular por las calles de España ningún coche que emita dióxido de carbono. Es decir, adiós al diésel, adiós a la gasolina y adiós también a los coches híbridos. Tan solo los eléctricos, y veremos si por aquel entonces el I+D+I, que tendrán que darse un poco de prisa, permite que los coches solares o por gas, etcétera. Vamos a ver algunas de las dudas que genera, que suscita esta propuesta no consensuada que ya ha lanzado el gobierno de Pedro Sánchez. Hola, soy un coche eléctrico. No voy muy deprisa,
ni llego muy lejos. Ya lo vaticinaban los dibujos animados hace 10 años, pero Pedro Sánchez no debía verlos por aquella época. Hoy pide ser valientes con el cambio climático, pero más que eso se necesita valentía para comprarse un coche eléctrico con todo lo que conlleva. ¿Lo saben ustedes? Se lo explicamos todo en este recorrido. Lo primero, el dinerito, ¿cuánto valen? Todo depende del tamaño de la batería. Cuanto más grande sea, más autonomía y por tanto el precio será mayor. Tesla es la referencia en este tipo de coches. Su rango va desde los 40.000 euros hasta los más de 100.000. Mercedes tiene solo un modelo con 450 kilómetros de autonomía y cuesta 79.100 euros de acceso. Smart tiene dos modelos más económicos que van a partir de 23.500 euros con una autonomía de hasta 160 kilómetros. Evidentemente los de Smart son modelos enfocados al uso urbano. Igual que el Renault Zoe, con unas dimensiones típicas, ofrece una autonomía aproximada de 200 kilómetros en su versión más moderna. En cuanto al precio, parte desde los 28.000 euros. ¿Y cuánta autonomía tienen? Por el momento resulta insuficiente si queremos pensar en realizar viajes de larga distancia sin necesidad de pararnos a recargar constantemente las baterías. Los coches pequeños recorren 150 o 160 kilómetros y los que más aguantan llegan hasta los 480-485 kilómetros. La media, en torno a los 300 kilómetros. Nos hemos quedado sin batería, hay que recargar. ¿Dónde vamos? A menos que tenga una casa con garaje propio en el que poder enchufar a su antojo el coche en una toma doméstica, hoy en día supone un problema. Actualmente en España hay un total de 2.874 puntos, pero ojo, porque algunos de ellos son privados o pertenecen a establecimientos. Existen unos puntos de recarga rápida en España que pueden cargar el 80% de las baterías en menos de una hora, pero representan el 3,36% del total. Lo normal son de 5 a 6 horas como mínimo. ¿Y si sufre una avería? Olvídese de llevar el coche al taller de la esquina, deben acudir a talleres especializados, preferiblemente de la marca de su coche, ya que por el momento no hay muchos talleres especializados en coches eléctricos. En el resto de países de la Unión Europea, España está en el top 5 de países con más estaciones de recarga de coches eléctricos. La propuesta española es similar a la de Reino Unido, donde se prevé una prohibición similar en 2040, y también a la de otros países como Dinamarca, Francia, Irlanda o Holanda, que estudian aplicar la misma fecha a tope. En Alemania se ha fijado la misma medida, pero para 10 años antes. ¿Y cómo afecta al sector del automóvil en España? El cambio de modelo energético podría afectar al sector del automóvil, que representa el 10% del PIB español y emplea a casi el 9% de los trabajadores del país, por lo que causará un retroceso importante tanto en la aportación al PIB como al empleo. ¿Es el coche eléctrico el futuro de la automoción? ¿Creen que ayudará directamente al cambio climático o perjudicará a los ciudadanos? Bueno, yo creo que lo mejor en estos casos es, sin lugar a dudas, acudir a los expertos. Tenemos conexión con Noemí Navas, que es directora de comunicación de ANFAC. Como todos ustedes saben, ANFAC es la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y de Camiones. Señora Navas, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Gracias por atendernos a estas horas y disculpe el ligero retraso que hemos tenido con esta conexión. En cualquier caso, prometo que no nos vamos a extender. Cuéntenos, ¿está España preparada para este ambicioso cambio que ha propuesto el Gobierno, que no sé si lo ha consensuado entre otros con ustedes o no, pero ¿está España preparada para esa transformación tan radical para el año 2040? De momento lo único que tenemos con este plan o este programa es un horizonte, pero este horizonte y estos objetivos, que para nosotros son excesivos y acelerados en los plazos, necesita de unas medidas de acompañamiento, de un apoyo de la Administración para que las fábricas y el mercado se acomoden a este nuevo escenario, a esta nueva movilidad, que desde luego que es el futuro y en el que los fabricantes también estamos muy comprometidos, porque la movilidad cero y bajas emisiones es el futuro, pero para llegar hasta ahí se puede hacer de una manera ordenada, justa y socialmente rentable y económicamente rentable para todos, tanto para los ciudadanos como para las empresas, como para los gobiernos. Es decir, ¿que considera usted que no se está haciendo de una manera ordenada y justa?
De momento es que lo único que tenemos es una prohibición y consideramos que las prohibiciones taxativas como es esta generan incertidumbre a la sociedad porque ahora mismo el ciudadano no sabe muy bien qué va a pasar, cómo se va a plasmar, con qué plazos, cómo va a dejar de circular los vehículos, porque en 2040 se prohíbe la venta y matriculación de vehículos diésel y gasolina, pero en 2050 todo el parque automovilístico español tiene que estar renovado hacia vehículos sin emisiones. Entonces, tenemos que ver cómo se lleva a cabo esta transformación, porque ahora mismo la edad media del parque automovilístico es de 12 años, con lo cual hay mucho coche viejo que cambiar y además las fábricas están especializadas evidentemente en diésel y gasolina, que es el mercado actual. Hay que hacer una transformación, una modernización hacia estas nuevas tecnologías y para eso se necesita mucho apoyo de las administraciones que vayan ayudando a que se quiten las barreras que alejan al ciudadano del vehículo eléctrico. Señora Navas, 2050, vehículos sin emisiones. ¿Cómo son esos vehículos? Porque de momento tan solo conocemos los eléctricos. No sé si hay alguna otra. Y los vehículos eléctricos a día de hoy son muy escasos en nuestro país, representan el parque automovilístico, hay poquísimos en España, hay muy pocos puntos de carga. ¿Cómo son los vehículos del futuro que a partir de 2040 y máximo en 2050 son los que únicamente van a circular por España, además de los eléctricos? Es verdad que la cuota de mercado de los vehículos eléctricos ahora mismo en España es muy pequeña. De las dos tecnologías que tenemos disponibles a día de hoy, con cero emisiones de CO2 serían por una parte los eléctricos puros, los de batería, y por otra parte la pila de combustible, que sería más adecuada a medio plazo incluso para transporte de mercancías. Pero estas tecnologías todavía están en un momento emergente. Hay mucha investigación que se está haciendo alrededor del coche eléctrico y es verdad que ahora mismo la cuota de mercado es pequeña, pero los fabricantes ya tienen anunciados muchos modelos de estas tecnologías, sobre todo de vehículo eléctrico. La pila de hidrógeno va más despacio. Ya tienen anunciados muchos modelos que van a llegar al mercado a corto y medio plazo. Lo que pasa es que apostar solo por una tecnología y renunciar a las demás impide que esta transición a una movilidad cero emisiones se haga aprovechando la mejor tecnología disponible y respetando el principio de neutralidad tecnológica, que es un principio que en Europa está muy asentado y supone aprovechar la mejor tecnología disponible para que con esos ingresos se invierta más en las tecnologías emergentes que van a ser el futuro. Es cierto que los gobiernos tienen derecho a establecer sus horizontes y sus plazos, como ha pasado en Reino Unido, como ha pasado en Francia, pero por ejemplo en Reino Unido se ha acompañado de un plan de ayudas a la compra del vehículo eléctrico de 1.500 millones de euros. de 1.500 millones de libras. Eso es un plan estructural, un plan que ayuda al ciudadano y que ayuda a las empresas. Bien. Una última cuestión. ¿Cómo afecta o cómo puede afectar? Dice usted que de momento solo hay una prohibición, no tenemos más, pero a los españoles, a los fabricantes de automóviles en España supone 9% de empleos, entre directos e indirectos, el 10% casi del PIB. Somos el segundo país exportador de automóviles en la Unión Europea. ¿Cómo nos va a afectar teniendo en cuenta el peso tan grande, gigantesco que tiene el sector del automóvil en España? Nuestra intención es que a partir de ahora, aunque teníamos y tenemos una interlocución muy buena con el Ministerio de Industria y con el Ministerio de Transición Ecológica, no conocíamos el contenido de esta norma. Entonces, lo que queremos es que podamos sentarnos todos los grupos de interés y las asociaciones y la industria a la que representamos y podamos ir generando unos pasos, una hoja de ruta en la que todos podamos contribuir y de tal manera que las fábricas no pierdan competitividad, que el empleo no se vea afectado, porque es verdad que hay estudios que dicen que una conversión demasiado rápida hacia el vehículo eléctrico podría tener un impacto en el empleo de entre el 10 y el 18%, pues para evitar esas pérdidas de empleo, para evitar un impacto en la competitividad de las fábricas, que no seamos atractivos para nuevas adjudicaciones, necesitamos generar un entorno estable, un entorno razonable y un entorno en el que las inversiones tengan capacidad de ver un retorno, en el que se pueda amortizar las inversiones que se hagan. Entonces, esperamos poder sentarnos con el Gobierno para entre todos trazar esta hoja de ruta.
Y una última cuestión, ahora sí que sí, señora Navas. En 2040, 2050, este tipo de vehículos, sobre todo los eléctricos, ¿van a ser mejores de los de ahora que los que de ahora? Me refiero, por ejemplo, ahora la autonomía de un coche de este tipo eléctrico son 300 kilómetros. A los 300 kilómetros hay que parar y recargar. ¿Aspiraremos a poder hacer largos viajes, por ejemplo, en Barcelona-Madrid, sin necesidad de repostar o tener que parar a cargar? ¿O también es ambicioso esto? ¿O no tenemos datos suficientes para ponderar esto? Y me pide un poco de bola de cristal y no, por desgracia no la tengo, pero sí que es verdad que la tecnología avanza muy rápido, que el vehículo eléctrico hace poco tiempo tenía una autonomía prácticamente urbana y en muy poco tiempo, en 3-5 años, hemos incrementado la autonomía hasta los 300, 400, 500 kilómetros. Y va para mucho más. Los modelos que se están anunciando a partir de ahora incrementan aún más la autonomía y los puntos de recarga son aún más rápidos para que podamos llegar, por ejemplo, a un punto en el que en un viaje, usted ha dicho Madrid-Barcelona, podamos parar en Zaragoza, tomar un café y en 20 minutos recargar completamente el depósito. Eso va a llegar, pero hasta que lleguemos hasta ahí no tenemos por qué renunciar a la tecnología que tenemos más madura y que es cada vez más eficiente y reduce cada vez más las emisiones de CO2. Hay que aprovechar lo que tenemos, hay que ir mejorando lo que tenemos y tenemos consolidado para poder seguir invirtiendo en lo nuevo, porque igual que llegará el vehículo eléctrico, va a llegar el vehículo 100% conectado y eso será otro reto que tendremos es un reto que tenemos que afrontar. Entonces, hay que aprovechar lo que tenemos a día de hoy, aprovechar las inversiones realizadas para tener más rentabilidad y más capacidad de invertir en lo nuevo, que ya le digo que va muy deprisa. Señora Navas, directora de comunicación de ANFAC, muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras del Gat al Agua y le reitero mi disculpa por la tardía de esta conexión. En cualquier caso, gracias y buenas noches. Gracias. Bueno, lo tenemos claro, lo que ha dicho esta señora, muy interesante. Por cierto, me comentan fuentes, un abogado especialista en nuevas tecnologías, que no es solo España, lo de 2040 y 2050 la prohibición. En Francia también quieren prohibir la venta de coches de combustión en 2040, en Dinamarca, en Irlanda, Alemania y Holanda en 2030 y, ojo, en Noruega en 2025. Otra cosa es que esos países estén más preparados y que, sinceramente, el sector automovilístico no tenga el peso que tiene en España. Atención el dato, 300.000 en puestos de trabajo directos, 2 millones de puestos de trabajo entre directos e indirectos, el 10% del PIB y el segundo país exportador de la Unión Europea de automóviles. Venga, Sergio, profesor, y seguimos el debate y pasamos este lado de la mesa. ¿Qué os parece? Bueno, yo creo que esto al final es una idea que tiene el gobierno que le vale, como estamos viendo en otros países, se está hablando ya de este asunto, porque es el futuro de la automoción tiene que pasar por ahí a la vista de años, pero yo creo que en este caso el gobierno de España, que es un gobierno Frankenstein, que no tiene más que tratar estos temas para no hablar temas realmente de vital importancia que tiene España a un corto plazo, a un inmediato plazo, que es ahora mismo como la cuestión de los símbolos, la cuestión catalana, la cuestión del juez Llarena y tantas cuestiones que realmente urgen en España. Y yo lo que le pido al gobierno es que se centre en lo que realmente es importante y cuando tengamos gobiernos equilibrados, como pueden tener los noruegos o en un momento dado los franceses, planteemos todas esas cuestiones. Pero bueno, como tienen al gran ideólogo de lanzar globos sonda para hablar de estas cosas, al señor Redondo, allí en Moncloa, tumbado en la cama de al lado de Sánchez, pues lógicamente plantea estas cosas. Y yo, si me lo permites, Gonzalo, en relación a la entrevista del juez, que me he quedado con ganas de preguntarle, me llama la atención, aprovechando que hay alguien de Vox aquí, lo puede contestar, no lo haría si no hubiera nadie en la mesa, como un partido que quiere eliminar las autonomías, lo preguntaba Pedro, pero el juez lógicamente se salía por la tangente, que quiere eliminar las autonomías, se presenta a presidir una. Yo no sé. Pero si se lo he preguntado yo. Ya, no, se lo he preguntado yo tal cual lo estás formulando tú, se lo he preguntado. Pero digo, y que tenga un presidente, es que no he terminado, y que tenga un presidente que durante toda su vida política ha vivido de las autonomías, o bien de manera directa como diputado, o bien a través de la presidencia de una fundación que alimentaba una autonomía, en este caso la madrileña, vía subvención, que por cierto también quiere eliminar esas subvenciones a esas fundaciones. Yo creo que al final la cuestión de la coherencia en la política es muy buena, ¿no? Y creo que en este caso, en otros estamos completamente de acuerdo y creo que además debemos y vamos de la mano en muchas otras cuestiones, pero yo creo que en este caso la incoherencia que plantea tanto Vox como sus líderes, yo creo que es patente.
Bueno, yo es que el Partido Popular hable de coherencia me parece algo asombroso. Eso para empezar, porque si hay alguien realmente incoherente donde ha gobernado, y sobre todo en aquellas comunidades autónomas donde ha tenido un problema nacionalista, como es la que vengo yo de Baleares, pues es la incoherencia absoluta. Bueno. Pero dicho esto, vamos a ver, yo, que soy el presidente de Actúa, que es el partido que está en coalición con Vox, y estoy en ese tema con Vox absolutamente de acuerdo, que hay que desmontar o empezar a desmontar el Estado de las autonomías, que es uno de los gravísimos problemas que tenemos aquí en España, que nos divide, que nos hace diferentes, que no tiene los mismos derechos el español de Cuenca que el español de Mallorca o el de Galicia. Creo que lógicamente lo que hay que hacer es empezar desde las autonomías a devolver competencias autonómicas después de haber visto durante este recorrido... Retroceder atrás. No, avanzar. Precisamente lo que es retroceder es lo que tenemos ahora. Yo creo que es un formato muy bueno. Si me dejas terminar la argumentación, mal gobernado si me dejas terminar la argumentación, las autonomías no es nada bueno. Las autonomías han demostrado un auténtico fracaso. No se pueden pagar, son insostenibles, nos hace diferentes, discriminan, sobre todo en aquellas comunidades autónomas con lenguas cooficiales. Si tú eres médico, a Baleares no vas a poder venir porque no tienes un certificado de catalán. Si tienes hijos, no los vas a poder escolarizar en la lengua oficial del Estado, gracias, por cierto, a las leyes que aprobó el Partido Popular. Y lo que no se puede hacer de ninguna manera es seguir adelante con este sistema autonómico. Hay que empezar a devolver competencias que han fracasado, como es la de educación, como es la de sanidad, que eso además nos supone un ahorro tremendo y no tenemos estos problemas que estamos teniendo en España. Creo que eso es lo coherente. Muy rápido, por eso es importante, perdona, por es eso que es importante nos hemos desviado del tema. Las comunidades autónomas, para empezar desde la comunidad autónoma a devolver la competencia. Tu argumentación suele durar mucho. El mal gobierno de las autonomías, véase el buen gobierno en Madrid, hace que prosperemos. Es verdad que los malos gobiernos hacen que vayamos para atrás, pero el Estado de las autonomías, del que muchos dirigentes de tu partido han vivido y viven, no es tan malo como lo pintáis. Sí, es malo. Bueno, ahora hablaremos de la situación. Jorge y Sergio, que ahora hablaremos. Habéis gobernado vosotros. Ahora hablaremos de la actualidad política, si queréis. Pero vamos a centrarnos en esto, el futuro del sector del automóvil, de la contaminación, porque yo creo que es un horizonte que ya no es solo el medio ambiente, sino también el bolsillo de muchos ciudadanos que tienen coche y también de muchos ciudadanos que trabajan en este sector, insisto. El 10% del PIB en España. Profesor. Yo voy a volver al tema del coche eléctrico. Bien, gracias a Dios. No, ya es que me caigo de la silla, por Tengo cierto. también opiniones sobre el estado de las autonomías. Si luego hablamos de las autonomías, venga. De esto yo creo que he tratado mucho, porque soy profesor de Derecho Administrativo y de esto algo hemos tratado a lo largo de los últimos años. Sobre el coche eléctrico, yo creo que esto lo hemos comentado esta mañana en la radio, en esta misma casa, y yo he dicho una cosa que ha dicho ahora mismo Sergio. Creo que es otro globo sonda del gobierno que lanza y que a ver qué pasa, que se tiene que traducir, como bien nos ha comentado la experta. Yo creo que queda un largo desarrollo hasta que se plasme en una norma que tendrán evidentemente que escuchar a los sectores potencialmente afectados, entre ellos principalmente a los fabricantes de coches. Y a mí no me parece lo peor que ha hecho este gobierno. Sinceramente, yo ya solo con que hablen del futuro me felicito. Y que no piensen en el pasado. Es un gobierno que está constantemente mirando hacia el pasado, hacia la ley de amnesia histórica, que también hablo yo de ella alguna vez, de memoria histórica. O sea que si miran al futuro y tienen algún plan, ya con eso me parece bien. Que luego cómo se va a concretar ese plan y que vamos a ir probablemente, porque al final todos nos copiamos unos a otros, entonces lo que se haga en Francia, Alemania, lo que se haga en Noruega y en otros países, pues iremos copiándolo, me parece bien. No creo que no podemos estar fuera de esta batalla que se va a plantear. Sí que es cierto, como ha dicho la experta, que no me gustan las prohibiciones. Aquí los gobiernos de izquierda normalmente primero disparan y luego preguntan quién era, primero prohíben una cosa y luego ya veremos. Centrarse en una única tecnología que no sabemos cómo va a evolucionar en los próximos años y fiarlo tan a largo plazo me parece que es un riesgo, pero no es sinceramente lo peor que ha hecho este gobierno. Me parece bien que se vayan planteando alternativas a los motores de combustión, me parece muy bien que se vaya intentando reducir las emisiones de los coches, pero evidentemente tenemos un plazo, yo creo que es un plazo razonable, 2040, para que nos vayamos adaptando, para que efectivamente vayamos hablando con los sectores afectados y podamos subirnos al carro de esta nueva tecnología y de esta sustitución. Eso es lo que tiene que hacer España, vivir en el siglo XXI, mirar hacia el siglo XXI y no mirar hacia el siglo XX. Venga, pasamos hasta lo de la mesa. Rosa, Jorge, Pedro, en el orden que queráis.
Rosa. Venga. Bueno, yo muy breve, porque de automoción, la verdad que sé poco, no me he estudiado. Quiero decir, después de lo que hemos escuchado hablar a la responsable de comunicación de ANFAC, pues creo que añadir cuestiones propias de la automoción no tiene sentido. Para mí hay dos cuestiones que sí me gustaría subrayar. La primera, los coches eléctricos también contaminan. Las baterías con las que funcionan los coches eléctricos también contaminan. Entonces, más allá del debate de si tiene que ser en 2030, en 2040, cómo ha de ser, lo que está claro es que si queremos cuidar del medio ambiente, que es uno de los objetivos importantes, estoy de acuerdo con Sergio en que el PSOE lo está utilizando un poco como globo sonda, cortina de humo, comodín de todos los debates, el cambio climático, tal. Hay que plantearse realmente promocionar mucho más el transporte público, que sea más fácil llegar a las ciudades sin necesidad de soportar una caravana de 3/4 de hora, 1 hora para acceder a las grandes ciudades. Creo que el debate, más allá de coche eléctrico o coche convencional, es el estilo de vida que tenemos y la contaminación. Y segunda cuestión, sobre esto, preguntado ayer o esta mañana, creo que fue ayer, el señor Sánchez como respuesta dice: pregúntenle a Merkel. No vamos a ver. Es que a mí que Alemania esté haciendo lo mismo, sobre todo por unos datos de los que creo que va a hablar ahora Jorge, cada país tiene su situación económica, su situación interna, pero que el presidente de un gobierno se escude en lo que están haciendo países europeos para justificar su política, a los amigos de los Estados Unidos de Europa les encantará, pero a mí... También es verdad que hay políticas que vienen dadas desde Europa. Y precisamente por eso digo que a mí en ese sentido me gusta muy poco que un presidente de un gobierno nacional tenga que escudarse en lo que están haciendo sus vecinos europeos para justificar su política. Creo que tiene que tener una respuesta B, más allá de que lo está haciendo la señora Merkel. Con planes realmente pensados y analizados. Sí. Por eso ahora doy paso a Jorge, que creo que va a hablar de eso. Gracias, Rosa. ¿Has visto, Gonzalo, que bien nos ordenamos? Impresionante. Venga, Jorge y Pedro. En este lado. A ver, como decía Antonio, claro, el plan suena bien a futuro y es verdad, porque vamos a eso, hay que reducir o eliminar directamente los motores de combustión. Todo lo que están haciendo los países se debe también a los acuerdos firmados en París de la lucha contra el cambio climático, donde uno de sus puntos es este. ¿Qué pasa? Que en otros países, Reino Unido, Francia, Alemania y demás, para llegar a estos años, al 2040, al 2050, sin vehículos diésel ni gasolina, están haciendo unos planes bien estructurados, muy ambiciosos y con grandes cantidades de dinero. Decía antes la señora Navas, que hablaba de Reino Unido, de 1.500 millones de libras, que son 1.700 y pico millones de euros. En Francia es algo parecido. En España se destinan en los últimos 7 años 73 millones. ¿Qué pasa? Que si tú estás destinando estos planes para que la gente tenga posibilidad de cambiar su parque móvil, no lo va a hacer. ¿Y qué va a pasar? Que va a llegar las fechas, el 2040, 2050, no se habrán cambiado los vehículos porque la gente no va a poder asumir los precios del nuevo vehículo, con lo cual va a aumentar la emisión de gases bastante más, no se van a cumplir los objetivos, que recuerdo que tienen que ser un 20% inferiores a los datos de 1990, y este año pasado estábamos ya un 17% por encima, con lo cual, así como se ha planteado, es imposible absolutamente cumplir con el objetivo. Desde luego no se va a evitar la emisión de gases de efecto invernadero, que por cierto, luego hay que verlo en global y en común. No solo es el transporte, está la industria, están los edificios, viviendas y demás. Y como la propuesta energética de este gobierno y de todos los anteriores, también los de tu partido, Sergio, ha sido no apostar por esas energías que realmente no emiten contaminantes, como es por ejemplo la energía nuclear, y preferimos pagársela a precio de oro a Francia, ya que aquí no tenemos, y seguir con 4 molinos y 5 placas solares, que a su vez también se han hecho grandes burbujas, tampoco se ha aplicado una política energética como toca, pues claro, va a llegar un momento en que nosotros no vamos a cumplir absolutamente nada ni estamos preparados. Y luego, por eso ocurren los desastres que ocurren, por ejemplo, de donde yo vengo, donde Menorca se queda a oscuras durante 5 días porque hay una tormenta y no hay abastecimiento energético porque encima hay un cable eléctrico que se ha roto. Y nadie lo repara, ni Red Eléctrica Española, con lo cual, que a mí me planteen estos planes tan fabulosos y fantásticos y después ves la realidad cuál es imposible cumplir esto. Eso es muy típico español, ya sabes que se va a cumplir a última hora. Si se pues eso, pues mal hecho, porque hay mucho juego, eso es verdad. Venga, Pedro. No, en general, sí, de acuerdo con lo que acaba de decir Jorge, sacar adelante un plan nacional en España es muy complicado. El último que se intentó fue el plan hidrológico. Un fracaso por el sectarismo en el que estamos. Y entonces, precisamente porque la perspectiva que se mantiene en general no es un plan, no es nacional nunca, es siempre autonómica. Con esto doy paso al tema que no querías entrar.
Pero es que lo vamos a abordar en breve, o sea que va a ser uno de los... automóvil, pero es autonomía. Bueno, entonces, aquí el problema es este, que no hay ni siquiera un plan... Es decir, un problema que tiene España enorme es el problema demográfico. Es decir, un problema demográfico, que esos coches tienen que ir gente metida. Entonces España tiene la curva demográfica, no hace una pirámide, por supuesto, hace una especie de botella, y entonces con esa ningún partido político, incluyo a Vox, ningún partido político ha fijado la atención en ese problema. La nación, sobre todo, son los que nacen. Viene de nacer, de nascior, de nacer. Y entonces, sobre todo, el primer problema es con qué se paga, por ejemplo, esta medida. Y si estamos en una nación envejecida, con una esperanza de vida muy larga, efectivamente, pero sin nacidos, pues no sabemos bien quién va a pagar eso. Que era un poco lo que decía Jorge. Es decir, ¿de dónde se sale ese dinero? Porque los impuestos recaen sobre la población activa, y la población activa ahora mismo está completamente dependiente de la inmigración. Por suerte. Es un país que atrae. Inmigración que vos no quieres en España, que es muy importante. Pero la inmigración ilegal. Es importante. Vamos, si quieres llevarlo a lo que tú quieras, me parece bien, pero es ilegal. Por jugar tu juego, simplemente. Bien. Dicho esto. ¿Qué juego es? Jugar tu juego, el de llevarlo al campo que tú quieras. Bueno. Dicho esto, no, porque como cada vez que pasa el Pisuerga, pues tú te tiras al agua. No, has sido tú que hemos empezado con coches y tú has hablado de las autonomías y de los monopolios. Que quiero escuchar a la calle, Sergio, que hemos sacado... Has hablado de dónde trabaja el presidente de Vox. Déjame a mí ahora que argumente. Si estás preocupado, que debes estar muy preocupado. No, preocupación con un 1%. No, ya lo veo, ya. Preocupación ninguna. No, si se Dicho te esto, nota. yo un poco, por la prudencia de Rosa María, yo tampoco voy a entrar en la parte automovilística, voy a entrar en la parte de la prohibición. ¿Rosa María soy yo? De Rosa. No sé por qué he dicho lo de... Pero no eres Rosa María Mateo, ¿no? Por suerte no, no sé por qué te he puesto lo de María detrás. Rosemary, esto sí que no me lo esperaba tú. No me daba yo. Rosa María, me ha gustado, Oye, me ha gustado. Que no pasa nada. Venga, dale. Pero en realidad, en realidad es María Rosa, pero bueno, bien. Oh, buen dato. Venga, dale. No, decía que a la izquierda se le da muy bien esto de prohibir, y lo estamos viendo aquí en Madrid, que estamos en Madrid con el tema de la prohibición, o en este caso la APR de Madrid Central, que nosotros mañana el Partido Popular de Madrid va a ir a pedir amparo al Defensor del Pueblo, porque entendemos que esto es un atropello contra la libertad de movimiento, la libertad de circulación, pero es que a la izquierda se le da muy bien esto de prohibir, y haciendo uso, y voy a dar un dato mayor que decía Jorge, que es el tema de, oiga, y ahora las viviendas, los comercios, la industria, que representan el 55% de la contaminación, y el vehículo el 13%, ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar todas estas calderas que hay de carbón, que todavía hay calderas de carbón en muchos edificios de Madrid, incluso edificios institucionales de diferentes instituciones. Vamos a cerrar esas casas, vamos a echar a la gente a la calle. Es decir, aquí tiene que haber un planteamiento a largo plazo muchísimo más estudiado. ¿Y ustedes qué saben de esta propuesta del Gobierno? ¿Qué saben de los coches eléctricos? ¿Qué saben de todo esto que estamos hablando? ¿Están los ciudadanos también preparados para este ambicioso cambio que pretenden sin ningún tipo de consenso desde el Ejecutivo Socialista? Nuestras cámaras han salido a la calle y esta es su respuesta. Pues ahora mismo alrededor de los 40.000 euros, diría. No lo sé. Los más avanzados queda 400 kilómetros. Tampoco. Ni idea. Pues creo que el que máximo unos 450 kilómetros por ahí. Tampoco. No lo tengo muy claro, quizá en las gasolineras, pero no lo sé muy bien. Hombre, los puntos de recarga, que creo que ahora Iberdrola va a poner algunos con Ikea, y algunas gasolineras de como Cepsa que también van a poner. Pues he visto por ahí estaciones de gasolina que tienen donde poner, pero no sé más. Yo entiendo que hay puestos por ahí de electricidad donde se puede, de electricidad, donde se puede cargar, ¿no? Depende, yo creo que con la carga más rápida a lo mejor un par de horas. Idea. Hombre, dependiendo del coche, obviamente, pero no sé, no lo sé. Si es punto de recarga rápida, creo que unos 30 minutos. Y si no, pues más tiempo, no sé. ¿Unas horas? Pues entiendo que un mecánico sabrá también ¿no? dónde, cómo arreglarlo. Hombre, pues supongo que al punto de reparación oficial de la marca, pero tendrá que tenerlo. Si es Tesla, ahora mismo creo que solo tienen en Madrid y en Barcelona. Tampoco. No, supongo al concesionario, no tengo en concreto idea, no sé. Bueno, esta es la opinión de la gente, que de momento a estas alturas, 2018, hay mucho desconocimiento. El parque automovilístico, se calcula que hay 18 millones, creo, de coches de gasolina en España, unos 15 millones diésel y apenas miles, solo miles, muy pocos miles de coches eléctricos, con lo cual es también un cambio cultural enorme. Brevísima pausa de publicidad. Antes, Bea Fajardo nos pide paso. Bea, muy buenas noches. Cuéntanos una de las mejores subastas o mayores subastas que nuestros espectadores no se pueden perder. Adelante, Bea.
Buenas noches de nuevo. Subasta extraordinaria de todo el mobiliario, antigüedades, muebles clásicos y objetos curiosos de un singular hotel a las afueras de Madrid. Cientos de objetos, muchos de ellos subastados anteriormente en salas de subasta de renombre, salen de nuevo a la venta y pueden ser suyos. Aparadores, tocadores, cómodas, escritorios, lámparas, cuadros, espejos, aperos de labranza antiguos y mucho más. También se puede adquirir en esta subasta una cocina industrial completa, una carpa para eventos y 30 casetas de madera. Para obtener más información, llame al teléfono 91 758 2258 o entre en legalauctions.com. Bueno, aquí seguimos en El Gato, ya lo han visto. Esta imagen que acaban de ver, que la vamos a volver a reproducir, es la portería de un juez del Tribunal Supremo del Reino de España. Parece que aquí nos estamos ya acostumbrando a este tipo de imágenes. Algunos dirán, no, es la excepción, son las juventudes de un partido de ultraizquierda radical, que es verdad, como es la CUP, como es Arran, efectivamente. Pero de alguna manera esto empieza a ser, no es que ocurra todos los días, pero es que no es la primera vez que acosan, en este caso, las juventudes de la CUP. Otras veces fueron los mal llamados CDRs, al juez Llarena, por ejemplo. En este caso, porque la han tomado con él. Saben ustedes que el juez Llarena ha sido el magistrado que ha llevado toda la instrucción después del golpe separatista del pasado mes de septiembre y de octubre. Y es el que ha propiciado que todos ellos, los fugados no, los huidos no, pero los que no han huido estén en prisión preventiva, conforme a la ley, y vayan a ser juzgados por un tribunal del Supremo en nuestro país. Pues parece que ya nos estamos acostumbrando a este tipo de actos. Ahora han sido los de la CUP, en su día fueron en el domicilio que tenía el juez Llarena en la Cerdaña, fíjense, con estas pintadas en la puerta de su domicilio, nuevamente de Arran, que forman parte de los mal llamados CDRs. Y aquí nadie dice nada, no ha habido una condena unánime y en cadena de las fuerzas políticas catalanas separatistas. Nadie ha dicho nada. ¿Cómo es posible? O quizá va dentro de un guión, va dentro de algo que está más o menos o casi escrito. Esto es lo que ocurría y desde luego el juez Llarena no lo está pasando nada bien. Sobre todo teniendo en cuenta, vamos a ver qué es lo que decían en Twitter estas juventudes de Arran y cómo se jactaban de lo que estaban haciendo. Y por cierto, dicen actuar en nombre del pueblo. Esto es peligrosísimo, interpretar la voz del pueblo, porque claro, aquí el pueblo manda, Arran obedece. 8 meses después, por petición popular y con una resolución de la instrucción judicial que prevé sentencias desmesuradas, lo hemos vuelto a hacer. Señalamos al juez Llarena como un símbolo del régimen del 78, con el hashtag también de dar la batalla. Vamos a ver algunas reacciones, efectivamente, del presidente del PP, del presidente de Ciudadanos también y del presidente del Consejo General del Poder Judicial. Pablo Casado decía, mi rotunda condena y rechaza la acoso al juez Llarena, que debe tener consecuencias jurídicas y políticas. Hechos como estos ponen en peligro la libertad, la democracia y la integridad judicial. No vamos a tolerarlo. Rivera, por su parte, decía lo siguiente, mi más rotunda condena a esta salvajada de los comandos separatistas contra el juez de Llarena y hablaba de los totalitarios. Y escuchamos al todavía presidente del Supremo. Quería hacer unas declaraciones en relación con los hechos ocurridos esta mañana en Sant Cugat, en el domicilio familiar del señor Llarena. Como ustedes saben, ha sido objeto de pintadas y de una cierta agresión en la propia vivienda. Lo que quiero manifestar es que me parecen lamentabilísimos estos hechos y que como Consejo General del Poder Judicial, como presidente del Consejo, los condenamos rotundamente. ¿Qué os parece? Enseguida vamos a hablar telefónicamente con Carlos Berber, el director de Confilegal, para saber si de alguna manera este tipo de agresiones consigue ese objetivo, que es amedrentar a los jueces e intentar influir. En este caso ya Llarena no tiene nada que hacer porque la instrucción está cerrada. Profesor, gravísimo esto. A mí las imágenes estas me parecen absolutamente inadmisibles. Me parece, esta es la revolución de las sonrisas, recordemos, la revolución de las sonrisas. Nos vamos a perder, si por algo... Nos vamos a perder, desgraciadamente, bueno, nos lo vamos a perder afortunadamente, porque claro, estos son unos desgarramantas, pero claro, nos vamos a perder desgraciadamente
este Estado catalán que iba a nacer en brazos de estos botarates, que hubiese sido divertido ver esa república sin ley y sin orden ni concierto. Ahora, cuando veo estas imágenes me asalta una duda, porque no es la primera vez que el juez Llarena y su familia, concretamente su mujer, sufren un ataque en alguna de sus propiedades. Entonces, lo que no entiendo es cómo no hay una vigilancia ni una protección, ¿por qué no hay alguien ahí? ¿O es que se pretende que esto siga? Era de madrugada, Bueno, era de madrugada, pero es que tiene que haber 24 horas una protección a un magistrado del Tribunal Supremo, como yo espero que esté protegida la propiedad o las propiedades de los magistrados que tienen que enjuiciar ahora cuando se abra el juicio oral a los golpistas. Por lo tanto, yo creo que este señor merece un mínimo de protección y que sus propiedades, que están siendo vilipendiadas, que están siendo mancilladas, como vamos en esas imágenes, pues merecen un poquito de cuidado para que no se vuelvan a repetir acciones como estas, que me parecen absolutamente inadmisibles. Un segundo, a ver, Carlos Verbel, director de Confilegal, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, no es la primera vez, Carlos, que el juez es atacado, presionado, insultado. También lo hemos visto imágenes en su casa de veraneo, en restaurantes donde va, también a su mujer. ¿Has podido, no sé, en alguna ocasión hablar con él para saber cómo lleva todo este tipo de presión de los más totalitarios? Lo ha pillado fuera, está de viaje, por tanto no hay nadie en casa. Es muy incómodo vivir así, es muy incómodo que te estén acosando, es muy incómodo vivir con guardaespaldas. Te recuerda a los tiempos del plomo de ETA en su momento en el País Vasco. Recuerda que en aquella época salieron del País Vasco 200.000 personas porque no podían vivir más. Esto parece que se está creando de alguna forma la misma sensación de esto de acoso y demás. A ver, él está preocupado, él vive en Madrid, entre Madrid y Barcelona, evidentemente, y claro, este tipo de historias, aunque él va con escolta y demás, tú piensas que el que puede en un momento dado marcar tu casa, echar una serie de pintura en el portal, también puede esperarte, no a él que va con escolta, pero sí a su familia. Pueden esperarles un susto o algo más. Es decir, las posibilidades de lo que pueda ocurrir son aterradoras, evidentemente. Claro que le preocupa, como a todos los... Pero no solamente a él le preocupa, cuidado, le preocupa a 800 jueces que viven en Cataluña y que ejercen la jurisdicción allí y a los fiscales. Y Carlos, una última cuestión. ¿Tú crees que este tipo de acciones consiguen lo que buscan? Es decir, ¿consiguen presionar e influir en los jueces o en su manera de pensar o de llevar los asuntos, entiendo que están judicializados bajo su mandato en este caso, o no? Yo creo que la cosa va por barrios, depende de cada juez. Yo te digo de Llarena, que lo conozco, la semana que viene vamos a darle el premio a la independencia en Confilegal, no le afecta. Es decir, es un tipo duro, muy duro. Pero le preocupa sobre todo que su Cataluña, porque aunque es de Burgos, uno no es de donde nace, sino donde pase, pues esté yendo por los derroteros que está yendo. Entonces, el hecho de que haya gente... Yo por ejemplo, escribía una pequeña columna en la cual decía que los españoles constitucionalistas nos sentíamos allí en Cataluña como los judíos en la Alemania nazi, y ponía una estrella con la bandera de España que pone español. Yo creo que eso yo lo he visto en redes, no han ratificado mucho, se sienten así, sienten que el acoso es continuo, constante, y bueno, esto tiene de alguna forma que acabarse. ¿Cómo se acaba? No se sabe, evidentemente, pero hay una preocupación tremenda. Insisto, al juez Llarena le preocupa el hecho general, pero no le amedranta. Es lo que te quiero decir, no le amedranta el hecho de que hagan esto, le preocupa porque, claro, marcan la casa. Es que tú imagínate tú mismo, tú eres un periodista, vives allí y te marcan tu casa. ¿Y qué piensas? ¿Tienes hijos? ¿Tienes mujer? No, que no es agradable. Bueno, Carlos Verbel, muchísimas gracias, de verdad, por habernos dado este detalle. Gracias, buenas noches. Un placer, chao. Bueno, a ver, Rosa, pedías la palabra y el resto de la mesa, venga. Es que estamos viendo estas imágenes y decimos... Qué horror lo que le ha pasado al juez Llarena, lo terrible, siendo esto absolutamente condenable, y yo por supuesto lo condeno, y además porque el juez Llarena representa uno de los rostros que luchan por el mantenimiento de la legalidad, del Estado de Derecho en España, pero esto no le pasa solo al juez Llarena. Yo escuchaba hace unas horas una reflexión de Jaume Vives, ha estado en esta mesa, es uno de los rostros también de Tabarnia y de la resistencia cívica catalana, y
y decía que estaba realmente harto de ese grito de los separatistas, del fuera fascistas de nuestras calles. Dice, es que vayamos donde vayamos, vamos a una manifestación para apoyar a la víctima de la manada magrebí, esta niña que fue agredida sexualmente en el metro de Barcelona, y allí les gritan fuera fascistas de nuestras calles. Vamos a un parque y nos gritan fuera fascistas de nuestras calles. Este es el clima que hay en Cataluña. Y el problema, el gravísimo problema desde mi punto de vista, es que esto lo ha permitido ese Estado, hablaba antes Antonio de el margen constitucional. Es que lo terrible de hoy es que el margen constitucional está permitiendo esto, porque el margen constitucional ha permitido que en el Parlamento esté como máximo... como presidente de la Generalitat y como máximo representante en el Parlamento catalán, un partido que dice que lucha por la República Catalana, que está queriendo reprobar al rey. En TV3 tenemos a presentadores pagados con dinero público, con creo que es 7 veces el presupuesto de la Casa Real anual, es el que recibe TV3 y los medios públicos catalanes, que están poniendo dianas a representantes del Estado, que están quemando banderas, que están insultando abiertamente a todas las personas que no piensan como ellos. Y tenemos en la Moncloa y en el Congreso de los Diputados un gobierno y una mayoría parlamentaria que no aplican todo el peso de la ley para luchar contra esta gente. Y tenemos una Constitución que hoy por hoy, a pesar de las resoluciones constitucionales, avisando una y otra vez a estos delincuentes, tenemos un sistema que no ilegaliza a estos partidos. Que no ilegaliza a estos partidos, como por ejemplo la CUP, que tienen a sus jóvenes, a sus cachorros, haciendo estas cosas en las calles. A ver, me pide la palabra Pedro, pero antes por una alusión Antonio Alonso. Venga. Pero es que dice Rosa, y en eso discrepo contigo, Rosa, que eso es lo que permite la Constitución. Precisamente atacan al juez Llarena porque el juez Llarena representa en este momento la Constitución. Sí. La Constitución, que es la que se está poniendo enfrente contra este asalto, con estos intentos de romper el marco constitucional. Es el Poder Judicial en el que en este momento está luchando contra los excesos fuera de la Constitución. Por lo tanto, hay resoluciones del Tribunal Constitucional que ha intentado parar esto. Hay un proceso a estos señores hay un proceso abierto a estos señores que han intentado saltarse el marco constitucional. No atacan por casualidad al juez Llarena, le atacan porque representa en este momento al Estado de Derecho, al Estado constitucional y al peso de la ley. Por eso la Constitución no permite eso. Son ellos los que están fuera de la Constitución y el juez Llarena es el que está dentro de la Constitución e intentando aplicar la Constitución. Lo ha hecho en la fase de instrucción y ahora lo tienen que hacer los jueces en la fase de juicio oral, que por cierto, vamos a ver, porque ya estamos intentando, y no sé si hablaremos del acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, que me parece absolutamente lamentable. Lamentable porque afecta muy directamente a ese proceso cuando han tratado de cambiar los jueces que inicialmente iban a hacerse cargo de ese juicio. Un segundo, que pedía la palabra Pedro y después Jorge y Sergio, que quiero, por cierto, hablar también de lo que ha ocurrido hoy. Hoy el gobierno le han preguntado si iba a indultar a los golpistas y no ha cerrado la puerta. Han dicho que, bueno, ha definido cuál es el reo objeto del indulto. Bueno, verán. Se aplica un artículo 155 constitucional, efectivamente, ante un abuso de la ocupación de una serie de magistraturas en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Bien, el juez actúa el Poder Judicial y efectivamente ocurre esto, pero ahora claramente el Gobierno está reculando. El Gobierno de España ahora mismo está poniendo palos en las ruedas, por así decir, al Poder Judicial, con insinuaciones, con distintas declaraciones que hemos visto, ¿no? A nosotros nos gustaría que no estuvieran en la cárcel, etcétera, etcétera. Este tipo de ambiente que se va generando. Y ya directamente un colaborador directo con el gobierno actual, que es Pablo Iglesias, el otro día en La Sexta, sin ir más lejos, habló de presos políticos. Es decir, y aquí, ¿qué hacen el resto de partidos? Esto vuelve siempre a lo mismo. Es decir, ese señor acaba de dice en una televisión pública, públicamente que todos podemos escuchar, que esos son presos políticos. Los diputados del PP, los diputados de Ciudadanos, los diputados que no vean eso de una manera adecuada, o sea, que entienden que eso es una difamación en toda regla. Es decir, ¿por qué no denuncian a Pablo Iglesias Turrión por decir eso por televisión? ¿Por qué no lo denuncian? Yo es algo que no me explico. No me explico por qué ante declaraciones tan fuertes está acusando a la Judicatura española
de dictar sentencias por intereses políticos, al margen de lo que dice el sumario. Bueno, en otros momentos se ha dicho que los jueces tienen que estar al dictado político, al suyo. Está acusando de prevaricación a la Judicatura Española. Lo está acusando públicamente. ¿Por qué no lo encausan a ese sujeto? A Pablo Iglesias. ¿Por qué no lo hace nadie? Yo es una cosa que no entiendo. Es decir, sin embargo el gobierno lo que está haciendo precisamente es haciéndole la cama, que no es igual, y claro, después se ataca a un juez y, por ejemplo, no movilizan al personal. Es decir, los partidos políticos, yo no sé qué están haciendo, los llamados constitucionalistas, no sé qué están haciendo, no están haciendo absolutamente nada. Que enfrente no hay nadie, este es el problema. Este es el problema, que enfrente no hay nadie. Y, digamos, lateralmente a este asunto, pero que es central, yo creo, políticamente hablando, es el tema de la Constitución. La Constitución es un veneno. La Constitución no es la solución. La Constitución es el problema, absolutamente. La Constitución tiene un artículo segundo que habla de nacionalidades y regiones. Y habla de unidad. Indisoluble unidad de la nación española. ¿Tú crees que hoy en día se podría hablar de indisoluble unidad de la nación española, patria común de todos los españoles? Sí, pero eso automáticamente lo desmiente en el siguiente párrafo. No. Totalmente, porque habla de comunidades y regiones. Comunidades autónomas. Habla de nacionalidades y regiones. Nacionalidad en un texto jurídico significa soberanía. En un texto jurídico significa soberanía. El Tribunal Constitucional en una famosa sentencia dijo que no. No lo si puedo hablar, hablo, sino de la que ya advirtió Julián Marías y que nadie le hizo caso. Ese artículo contaron varios, pero vamos, Solé Tura, uno de los padres de la Constitución, contó en un libro del año 86, ese artículo fue una chapuza para concederles a los nacionalistas. Miquel Roca habla de la nación catalana y que es un apaño, lo del Estado español, pues es una cosa provisional de Cataluña mientras se le conozca cierta autonomía, pero la nación es la catalana. Esto lo dice en varios artículos que yo tengo de Miquel Roca. Fue el autor. Pues, si seguimos con el título octavo como solución, si seguimos concediendo un concepto como es el de autonomía, completamente ambiguo, eso es una invitación a la instrumentalización, después, por otra parte, del secesionismo de esa Constitución. Pero es que se lo servimos en bandeja, estamos sirviendo en bandeja la autonomía. Autonómico quiere decir que tiene su propia norma. Y tener su propia norma significa tener su propia norma, si nos atenemos a lo que significa eso, y además comunidad autónoma, significa la concesión absoluta y total. La concesión absoluta y total, eso no es solución de nada. A ver, un segundo, Pedro, porque a todo esto, porque es que quiero introducirlo en el debate, porque no quiero que pase el tiempo. Y ahora enseguida Jorge y Sergio, que falta todavía por escuchar. Es hoy el Congreso, la ministra Delgado, la ministra famosa de las escuchas, ¿no? La ministra que, en fin, saben ustedes que dio el placet o la bendición a Villarejo a que abriese, digamos, un puticlub para chantajear a empresarios y a políticos, que vio en Colombia, lo dijo ella, a fiscales, supuestamente, y a jueces del Tribunal Supremo en Colombia con menores y no lo denunció. Esta señora, que sigue todavía en el cargo, ha dicho hoy, porque Ciudadanos ha llevado al Congreso una moción que se votará la semana que viene, donde todos los partidos políticos deberán votar si van a conceder el indulto a los políticos presos del golpe de Estado, en caso de que sean condenados, que todavía no están condenados. Pero en el supuesto de que sean condenados, ¿les indultarían sí o no? Y esto es el aperitivo de lo que piensa el PSOE. Escuchen. El artículo 1 de la ley en vigor señala que cualquier reo, repito, cualquier reo, por cualquier delito, puede ser indultado. Es decir, la actual ley de indultos, por ejemplo, no establece excepciones y ustedes están pidiéndole a este Gobierno que se comprometa con esta norma, a negar siquiera la posibilidad a los encausados de la causa especial que se está tramitando en el Supremo a algo que por sí mismo, señoría, que por sí mismo sería contrario a la ley. Y esa ley lo que quieren cambiar, que se prohíban los indultos a los que han dado un golpe de Estado, a rebelión con violencia, y es lo que pretenden cambiar. Bueno, venga, Jorge y Sergio, ¿qué os parece? Y también luego el profesor y el resto de la mesa sobre esto también del PSOE. Más elementos en la mesa. Venga. Sí, yo es que creo que además todo está relacionado, porque lo que está pasando es la responsabilidad recae en gobernantes como esta señora que tenemos ahí, que es lamentable ya que esté ahí, que ya debería haber dimitido hace tiempo cuando nos enteramos que además pues, oculta redes de prostitución, informaciones vaginales y otros elementos, ¿no?
Pero vamos, volviendo a lo que decían los compañeros Rosa y Pedro, vamos a ver, es verdad que la Constitución tiene sus cosas buenas, pero después de 40 años hay que ser sincero y ver dónde están los errores. Y hay graves errores, sobre todo en el título 8º y sobre todo en cómo ha derivado ese Estado autonómico. Yo creo que ya es hora de poner un poco de orden en lo que es un auténtico desbarajuste. Porque, lo decía Rosa al principio, el problema está también, no solo en eso, sino en que da igual que hayan sentencias del Tribunal Constitucional, da igual que hayan sentencias del Tribunal Supremo. El problema es que eso no se aplica, no se lleva a la práctica, no se ejecutan esas sentencias. Entonces volvemos a y es la gravedad y es la inmensa y es la gravedad del problema, que no hay voluntad para que se ejecuten. Mira, veíamos las lamentables escenas de Arran, que es un grupo proetarra perfectamente conectado con los grupos terroristas de ETA, de Batasuna y demás, y entrenados allí desde hace muchos años. Antes Arran se llamaban Maulets y después se llamaron Arran. El problema con Arran es que no es nada. Cuando digo nada es que no tiene personalidad jurídica. No es ninguna estructura, no hay nada. O sea, no se puede legalizar porque no existe. Yo los denuncié en el año 2009 y los condenaron a 9 miembros de ellos por intentos de agresión y amenaza en Palma de Mallorca. Estos señores recibían en la puerta del juzgado el apoyo del que hoy en día es alcalde de Palma, el señor Antonio Noguera. Estaba apoyando, como hacen estos tirando pintura, pues en la puerta del juzgado apoyando a los que después fueron condenados por intento de agresión y por amenaza. ¿Por qué digo todo esto? Porque estos se han visto completamente respaldados por esos grupos políticos independentistas de izquierda, de extrema izquierda. Se han encontrado delante con, llamémosle, el blandiblú de Partido Popular en su momento, cuando no la colaboración del Partido Socialista activamente, que ha gobernado con ellos, con estos independentistas, que al final los ha rescatado, y no solo eso, sino que les ha dado incluso dinero. Porque ¿cómo es posible que un grupo como Arran tenga sedes, que después resulta que accede a ayuda si no tienen personalidad jurídica? Y esto es algo que incluso la Policía Nacional la Policía Nacional y la Guardia Civil, que los detienen y que les dicen, no, es que después resulta que vas a investigar y no hay nadie, no hay ninguna estructura ni nada. Me vais a decir, que esto no se podría desmontar, que los de Arran no estarían completamente ya desmantelados. Por supuesto que estarían desmantelados, pero es que no hay un interés. En el País Vasco se hizo. Pero el problema es que no hay un interés. Por eso te digo que no hay un interés político en acabar con esto. Ese es el grave problema. En el País Vasco se luchó contra la caleborroca y no se hizo. Y se adoptó una medida muy interesante, amparados con la Constitución, que eran los que tenían que pagar sus palos. Y se acabó la caleborroca. ¿En qué momento han cesado los programas de descomposición de España por parte del PNV, por parte de... estamos hablando de la caleborroca. Están mezclando otras cosas. Cosas diferentes. Es que es lo mismo, es que es peor. Es peor, la caleborroca es ilegal y por lo menos puedes perseguir. Pero están unidas en un mismo objetivo. El PNV está sentadito ahí y nadie persigue al PNV. A ver, turno de Sergio, venga, ahora sí. Están unidas en un mismo objetivo, pero con vías diferentes. Y la caleborroca, como bien decía, Antonio, con elementos jurídicos que también están en la Constitución, esta que yo creo que tenemos la obligación de fortalecer con un discurso sensato, porque coincido con Antonio, cualquier problema que pueda surgir en nuestro Estado, en nuestra querida España, tiene solución en la Constitución. Unas serán mejores, otras peores. Bueno, la virtud de la democracia y de la Constitución es que tú puedes decir una cosa y yo otra, y no tenemos ningún problema. Te ampara el fundamento lo que decimos. Pedro, por favor. Sí, pero que estamos hablando con el fundamento de lo que decimos, no con que sea democrático decirlo. A mí pero es que está ahí también. Y fundamenta lo que dicen. Te ampara. A ver, venga, Sergio, vamos a escuchar a Sergio, que quiero escuchar, me interesa lo que dice. Dicho esto, yo sigo defendiendo, como bien hace Antonio, y creo que además deberíamos hacerlo todos los que creemos en el Estado de Derecho de la Constitución, defender la Constitución como norma fundamental, además de defensa de estas cosas, porque, como bien dicen, a Llarena se le está atacando porque está aplicando la Constitución, que está impidiendo que estos señores tengan hoy un Estado independiente y una república. Es que defender la Constitución no quiere decir que sea perfecta. A ver, nada es perfecto. La Constitución la atacan por español. No por ¿Pero has acabado o no? Y España, oye, por favor, que es muy difícil y es que me gustaría que escuchar. Exacto, venga, completamos. Sobre el tema de los indultos que ha propuesto Ciudadanos, nosotros ya lo hemos dicho, lógicamente vamos a apoyarlo porque no se puede indultar bajo ningún concepto todas estas barbaridades.
Sobre las imágenes en contra del juez Llarena, por supuesto la condena, la solidaridad con él, con la familia y con los vecinos que deben de convivir con él en ese portal, que también sufren tener al magistrado como vecino. Lógicamente el hombre tiene que vivir en algún sitio, pero hay una cosa, no sé quién lo comentaba. Sí, pero a lo mejor le echan en este caso lo que es su tierra, que en este caso es Cataluña. Por supuesto. Y claro, tendrá que vivir, pero que se tenga que vivir a Madrid y tiene el derecho de vivir donde le dé la gana. Es que si tenga que exiliar es muy duro. Exactamente. Bueno, es que es limpieza étnica lo que se está haciendo. Claro, que es cómo marcan estos dos nazis. Sí, sí, étnica, sí, por ser español. Ahí sí que es por ser español. Por ser español. Estos dos nazis que vemos en... Termino rápido. Estos dos nazis que vemos... Ser español no es un concepto étnico. No, para ellos sí. Político. Para ellos sí. Bueno, venga, a ver, Sergio, dale. Con Pedro es complicado. Estos dos nazis, digo, que vemos en la imagen marcando como hacían los nazis de Hitler, estos son los nazis del independentismo, marcando la vivienda de alguien que no es de la cuerda. Lo preocupante de esto, y un poco parecido a lo que comentabais, es que hay partidos políticos que a esto le han llamado, cuando estos scratches y estas marcaciones se las hacían también a dirigentes de mi partido y de otros partidos, pero principalmente de mi partido, le llamaban jarabe democrático. Ese jarabe democrático que luego, en alguna ocasión, pocas, algún valiente, sobre todo en Cataluña, cuando ha ido Junqueras o cuando ha ido alguno de estos bárbaros, se lo han aplicado de una manera bastante más liviana, pero también aplicado, ha salido en tropel toda la izquierda con el silencio cómplice del Partido Socialista, que no ha dicho nunca nada, ni cuando hablaban del jarabe democrático, ni cuando denunciaban los fascistas del jarabe democrático que se habrían aplicado. Yo creo que el principal problema que tiene nuestro país es que tenemos una izquierda, empezando por el Partido Socialista y todo lo que está a su izquierda, que tiene un gran problema de irresponsabilidad con España, con la unidad de España y con la democracia, me atrevería. Porque ya pasó. Bueno, a ver, profesor, venga, profesor. Yo una cosa muy sencilla. Está muy bien criticar la Constitución, Rosa, por supuesto que no es perfecta. Cometemos un error. Juzgamos la Constitución... Estamos más de acuerdo nosotros de lo que está pareciendo. Sí, estoy totalmente seguro. Cometemos un error y yo creo que es el siguiente. Estamos intentando juzgar la Constitución con los ojos de 2018 y no con los de 1978. Yo creo que hay que poner en valor lo que se hizo en 1998. Es muy fácil criticar, a decir, el artículo 2 tiene una falla. Hombre, ya se ha visto que tiene una falla. Ya ha pasado, ya no estamos en el 78, estamos en el 2018. Vale, ya podemos hacer estamos viendo que el artículo 2, desde luego, el propio ponente de la Constitución hoy lo ha dicho en el acto. Probablemente nos equivocamos en la redacción del artículo 2 y probablemente nos equivocamos en el título octavo. Muy bien, probablemente. Pero en 1978 se hizo un ejercicio de generosidad, se hizo un ejercicio de consenso en ese momento. Si me dejáis acabar, se ha hecho una bomba de relojería. Bueno, pues dinos tú cómo redactarías el artículo 2. Quitándolo ya se ha visto la perspectiva. Vamos a ampliar un poco esto. Venga, publicidad, sí, pero después de la publicidad. Publicidad y estamos aquí de vuelta, los 30 segundos, Antonio, y a ver si empezamos por cierto, tengo que daros el teléfono de las conservas. Efectivamente, ayer saben ustedes que trajo Julio Ariza unos espárragos fantásticos que tengo aquí. Sí, ¿te gustan? Bueno, de las conservas Perón, ya ahí lo ven. Vamos a poner, ha sido un exitazo. A todos ustedes les encantó y aquí, por su interés, ponemos el número de teléfono donde pueden conseguir los mejores productos navarros directamente a su casa llamando al 676-996954. 676-996954. Conservas Perón, ya lo saben, de la mata a la lata. No lo duden. Llamen, publicidad y estamos de vuelta. Espárragos peronistas. Ya es medianoche, recta final del catálogo, así que muy someramente la última intervención de cada uno, si es que alguien quiere intervenir, que tampoco es obligatorio, al respecto de lo que estamos hablando. Profesor, bueno, los no, es que además al profesor, que me lo conozco, me pide los 30 segundos y acaban en 5 minutos. Nanay, que estamos fuera de tiempo, venga. Que lo que se hizo en 1978 tiene mucho mérito, que por supuesto la Constitución tiene sus problemas, evidentemente, como ningún texto normativo es perfecto, que yo creo que es muy peligroso hablar de reformas constitucionales sin saber muy bien
lo que se va a tocar. Nuestra historia constitucional nos aparta de esa tentación porque todos los intentos de reforma constitucional en España no han salido excesivamente bien. Por lo tanto, yo creo que tenemos que pensar muy bien primero lo que tenemos que reformar y, por supuesto, que habrá que reformar. Pero yo creo que en este momento voy a seguir aludiendo a San Ignacio de Loyola. En tiempos de zozobra no hacer mudanza. Y entonces creo que en este momento no es el momento, ni existen los consensos adecuados, ni las ideas están suficientemente claras como para reformar la Constitución. Pedro, telegráfico. A los jesuitas Carlos III los expulsó de España. O sea que pues tampoco... así le fue a España cuando expulsaron a los jesuitas. Entonces, empieza la decadencia de España, porque los jesuitas hicieron una labor extraordinaria en América a través de las reducciones. Ahí empieza Carlos III, que ha pasado a la historia como un gran rey, era un ilustrado bastante indiscutible. Antonio, que tal lanza el chuletón, Pedro, y has entrado. Expulsar a los jesuitas precisamente trajo muchas consecuencias negativas para España. Siguiendo al marqués de Pombal, que ya lo había hecho anteriormente un seminario jesuita. Con eso yo creo que está bastante claro. Entonces, la cuestión es ese artículo segundo que dice, habla de nacionalidades y regiones. Es decir, hay, se supone, unas entidades que son nacionalidades, que tienen una entidad distinta, un hecho diferencial, que, claro, eso servir en bandeja en determinado cuerpo justificativo, cuerpo jurídico, que justifica cierta ideología, que es la concepción de esas determinadas regiones como nacionalidades. Frente a otras, que son regiones, se supone, de una cuarta nacionalidad, o las que sean, porque en la Constitución no especifica cuántas nacionalidades hay. Habla de nacionalidades y regiones en general. Bueno, pero se supone que el resto de regiones pertenecen a una nacionalidad también, porque si no, ¿regiones de qué? Entonces, ¿de qué? ¿De cuál nacionalidad? ¿La cuarta, que se llama España, la cuarta nacionalidad? ¿Cómo le llamamos al resto de regiones? ¿De dónde? ¿Esas regiones de qué nacionalidad son? Filosófico, yo te respondo jurídicamente. Esto es jurídico también. Bien, oye, no, ahora filosofía y tema profundo jurídico, no, ya, pues fundamental para otro día, porque pasan 2 minutos de la medianoche, Pedro. Habla de nación de naciones. Estamos cerca de la Constitución. Algo más terrenal, Rosa, Sergio o Jorge. No, pero si no digo que no sea fundamental, pero que a estas horas, si ya fuera de tiempo, es un debate muy sesudo como para mantenerlo, no da tiempo. Muy rápido. Sergio. Con el posicionamiento que tiene Pedro en el año 78 no hubiéramos conseguido la Constitución ni la democracia que hoy tenemos. Pedro, por suerte, no había personas como tú allí sentadas en ese momento. Digo, por ese posicionamiento encabezonado en que tiene que ser lo que tú digas. No, no es lo que yo diga. Sí, lo que tú digas. Eso es un reduccionismo. Le emplazo a la izquierda de este país. No es lo que yo diga, es lo que la razón le emplazo, tu razón. Yo tengo la razón. La tuya, yo tengo otra. Le emplazo desde aquí al Partido Socialista. Dime cuántas nacionalidades hay en España, dímelo. Que abrace la Constitución, la democracia y sobre todo que convoque elecciones lo antes posible. ¿Cuántas nacionalidades? Rosa, por favor, telegráfica. El concepto desde el punto de vista jurídico era 4. Había 3. Rosa, por favor. Yo creo, vamos a ver, que venga, profesor, oiga, no me... La Constitución en su momento tuvo muchas cosas buenas, ha traído muchos años de bonanza a España, pero creo que es un error idolatrar, sacralizar la Constitución. Y poniendo un símil muy frívolo, muy terrenal, pero que seguro que los espectadores van a entender, la película de los Gremlins, ¿os acordáis? El Gremlin es muy bueno, si le pones agua se vuelve malo, si no le pones agua sigue siendo bueno. La Constitución se le ha puesto mucha agua, se ha tensado todo lo que se podía, la cuerda constitucional, hasta tener unos partidos separatistas que quieren romper España y lo hacen amparados por la ley que les permite estar en el Congreso del país al que quieren romper cobrando de ese país. Eso es la Constitución, eso es quien aplica la Constitución. Bueno, exactamente, pues se ha aplicado tan mal y estamos en un régimen que permite que se aplique mal. Dicho de otra manera, una Constitución que permite que eso ocurra. Vale, Jorge, y concluimos, por favor. El más grave error que tuvo esta Constitución fue, sobre todo, además de eso de nacionalidades que no hay por dónde cogerlo, el título 8º de la Constitución, que ha permitido un Estado de las autonomías que evidentemente se tiene que empezar a desmontar y en un plazo, lógicamente ahora no es el momento, Antonio, porque además no se tienen las mayorías suficientes ni hay el consenso adecuado, pero sí que hay que avanzar en ese camino porque si no, este país no tiene solución, no se puede pagar, nos divide y además es una sensación que también tiene el pueblo. De hecho, por cierto, los votantes de tu partido el pasado mes de diciembre, en su inmensa mayoría, querían acabar con las autonomías porque veían un foco de problema. Lo digo porque tú eres tan autonomista, habla con tus votantes, porque me parece que no tienen... Señores, no hay tiempo para más. Pedro Insúa, ha sido un placer tenerte esta noche en El Gato. Debate interesante, que desde luego en un programa de más duración y monográfico... Yo pido la siguiente, sentarme con Jorge para responderle. Venga, hecho. Vale, fenomenal. Venga. Lo pido a la del programa. Sergio López, gracias, muy buenas noches. Jorge Campos, Jordi, que vaya todo bien. Muy buenas noches, Gonzalo. Que vaya todo bien. Profesor, que gracias, Muy buenas noches. Haremos un programa especial sobre el Estado de las Autonomías, espero. Sí.
Yo tengo una duda. Yo no sé si usted con sus alumnos es igual de tolerante que yo con los tertulianos. Fíjese. Muchísimo más. Eres muy intolerante. Mary Rose, que te cuides, que gracias por haber estado aquí. Buenas noches, Gonzalo. Señores, ya ustedes, gracias por su confianza. Ya lo saben que volvemos mañana puntualmente a las 10 menos cuarto. Que pasen buena noche. Adiós.